Suelo tener unos dolores agudos, puntuales, aunque esporádicos, de espalda, que van y vienen sin que yo entienda muy bien por qué. Hace poco, mi nuevo fisio me soltó unas 107 cosas que podía hacer para mejorar en el día a día. Estiramientos, calentamientos, pautas, posturas para trabajar, rutinas y ejercicios de respiración. Yo le dije que estaba dispuesto a todo, a cualquier cosa con tal de mejorar. Incluso cuando me daba indicaciones completamente imposibles como lleva el ombligo a la espalda. Yo llevo el ombligo a la espalda sin cuestionarme en nada, sin preguntar y sin entender. Estaba dispuesto a todo, a trabajar con una pelota enorme de pilates, mientras escribo mis columnas o mis cosas. Estaba dispuesto a todo, como digo. A todo menos a una cosa. Porque en un momento dado, al ver la bolsa que llevaba conmigo, me dijo: nada, deberías usar ya mochila y llevarla con las dos agarraderas puestas. Y mira, por ahí no. Soy alguien que creció en los 90 y estoy programado, adiestrado y diseñado para pensar que la mochila se lleva de lado, con una sola agarradera, que el otro es de pringado. Llevar la mochila bien puesta era sinónimo de colleja de la rampa del colegio. Prefiero una hernia discal a ir por la calle con la mochila así puesta, bien puesta. No y no. Porque puede sacar al chico de los 90, pero no a los 90 del chico. Encima hay una edad a partir de la cual ya no hay manera de llevar con dignidad una mochila. Y precisamente sobre deshacer nudos y sobre las mochilas que todos cargamos encima, han escrito un gran libro mis invitados de hoy. Se llama 16 minutos y ellos son Andrea Orlandi, exfutbolista profesional en clubes como el Alavés, el Barça, el Swansea o el Brighton, e Ili Oleart, fundador de La Media Inglesa, un medio especializado en fútbol inglés donde tocan la actualidad siempre con humor. Así que nos tomamos un chisporroteante y burbujeante Seagram's tónica con Andrea e Ilie, charlando sobre todo eso, sobre el éxito y el fracaso en el fútbol, sobre las comparaciones, sobre los viajes que te da la vida, sobre las mochilas que todos cargamos, y nos cuenta un poco su atípica y su trepidante carrera. Es un retrato, como dicen en el libro, sincero, emotivo, duro, pero también y sobre todo muy divertido. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitados en el hotel a Andrea Orlandi e Ili Oleart. ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar contigo. Un poco sudado ahora mismo, pero... Te iba a decir que yo estoy mejor que Ili ahora mismo. En general ya estás mejor que yo, bueno, pero en esta ocasión todavía más. Pero te digo sinceramente que encantado de estar contigo. Ha sido impresionante tu llegada. Hemos estado a punto de grabarla, incluso. Estaba a punto de ser atropellado en repetidas ocasiones, esto nos lo he dicho. Es que has llegado como... has estado medio hora dando vueltas para intentar aparcar. Más de media hora, está 40 minutos, una cosa increíble. Aparcar, y has llegado corriendo del agobio que tenías por llegar tarde. Es que yo soy una persona súper puntual, te lo prometo, pero muy puntual, del tipo que llegó media hora antes a los sitios. Y entonces ya venía apurado porque llegaba muy justo y luego veía los minutos, te prometo, cada minuto que pasaba me iba cayendo como una gota más de sudor, no podía más. Y entonces al final, te lo juro, unos nervios, estaba a punto de atropellar a alguien. En el parking el de adelante iba muy lento, yo pitándole, que no lo hago nunca, soy una persona muy tranquila. Pero estaba ya, ¿sabes? Como un día de furia, la de Michael Douglas, igual, sí. Era yo. Al borde del ictus, porque no... Te lo prometo, ¿eh? Sí, no, me ha dado tiempo he hecho un repaso con Andrea de todas nuestras vidas. Hombre, ya, claro, me imagino. Hablando, sois íntimos ya. Ha sido como un podcast paralelo, ya nos hemos dado tiempo a conocernos de todo.
que acabáis de publicar el libro 16 minutos con Panenka, ¿no? Y esta línea de la media inglesa Books, se llama 16 minutos, en el que hacéis un repaso sobre la trayectoria de aquí el presente don Andrea Orlandi, su trepidante e insólita carrera, dices, ¿no? En algún momento dado en el libro. Y que me ha encantado y me lo he pasado fenomenal, sobre todo, la verdad. Pues me alegra, la verdad es que me alegra. Fue un proceso difícil, ¿sabes qué pasa? Que escribimos muy poco hoy en día. Bueno, tú no, tú sí que escribes. Sí. Y tienes la práctica, porque se pierde un poco la práctica, ¿no? Y al principio me costó mucho encontrar el tono, encontrar la voz, me costó muchísimo. Yo que escribía muchísimo, me pasé muchísimos años escribiendo todos los días mucho, pero ahora había perdido la práctica, porque estoy más volcado en el audiovisual. Entonces lo que escribo son guiones, que es otro tipo de escritura totalmente diferente, y me costó muchísimo. Y al principio la verdad es que las pasé canutas. Sí. Pero es una estructura muy agradable, la verdad. Sí, yo en el proceso de escritura no he participado más allá de escribir el epílogo del libro. Obviamente sí que hemos estado compartiendo ideas, ¿no? de cómo se iba a estructurar el libro, y creo que entre todos llegamos a la conclusión de que la mejor manera fuera la que ha sido. He intentado ayudar en lo posible. Es verdad que en algún momento he sido un poco... He sido como tú hoy, ¿no? Un poco he tardado en algún momento en aportar al proceso, pero sí que súper involucrado, y ha sido un viaje, ¿no? Al final ha sido un viaje en todos los sentidos. Literal y metafóricamente. Exactamente. Sí. ¿Sabes qué pasa? Los libros de Panenka siempre tienen este componente un poco de viaje, aunque sea fútbol, tiene un poco ese componente de viaje. Entonces, pensando cómo podíamos hacerlo con este libro, pensamos que podía estar bien recorrer con Andrea los sitios donde había estado, para encontrarnos con personas con las que había compartido momentos importantes, ¿no? Y la verdad es que fue un proceso muy chulo. La verdad es que fue un proceso muy divertido, porque digamos que fui viviendo la vida de Andrea a través de sus conversaciones con otras personas, ¿no? Un poco como testimonio prácticamente mudo. Yo siempre quise que tuviera poca participación yo, porque realmente el protagonista es él, y darle la voz a los que realmente vivieron las historias, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante ser testigo de cómo se iba recreando esa historia ante mis ojos y ante mis oídos. ¿No? Y también sirve para un poco, de algún modo, ¿no? Repasar momentos que a lo mejor en la vida del futbolista va tan deprisa que no te paras un poco a verla con perspectiva. También, y lo comentáis, a cerrar heridas que estaban todavía un poco abiertas, a hacer un poco de introspección, ¿no? Que te habrá servido de mucho eso, Andrea. Me ha servido muchísimo. Yo siempre hablo de nudos que consigo deshacer en este libro, y es así, es la sensación que he tenido. Obviamente con la media inglesa llevamos juntos en el proyecto años. Ya ha habido situaciones en las que la media inglesa me ha servido a mí de terapia, siempre lo digo. Ya hicimos un viaje a Brighton que fue muy sanador. Entonces en el proceso de escritura del libro, digamos que yo ya estaba reconciliado con mi pasado en Brighton, pero sí que es verdad que me quedaba Swansea, que es uno de los clubes en los que he jugado, digamos que en el que más años he estado, pero en el que peor lo he pasado también. Sí. Y el volver a Swansea siempre me había costado, y era algo que tenía ahí aparcado, y fue con Ilie que volvimos, y sí, me reconcilié un poquito con el sur de Gales, y pude verlo todo con perspectiva, ¿no? Pasados los años, pero sentí el cariño de la gente, sentí el cariño de excompañeros, de miembros del club que habían sido parte de mi viaje, y eso hace que todo tenga un poco sentido. Al final pasamos por los sitios para hacerlo lo mejor posible, pero seguramente para dejar un recuerdo en la gente. Intentamos que sea positivo. Seguramente yo he podido comprobar que así ha sido, y entonces ya con eso me quedo, y ha merecido mucho la pena. Andrea tiene una cosa increíble que a mí me encanta, que es que, claro, los futbolistas en general el ser humano tiene bastante ego, y más en estos tiempos, ¿no? Tengo la impresión de que estamos en un crecimiento de ego exponencial, y en los futbolistas pues se da muchas veces más que en la sociedad en general. Y Andrea es todo lo contrario. Andrea es una persona que tiene cero ego, es una persona genuinamente modesta, que es algo que a mí me fascina, porque, claro, yo muchas veces pienso, se lo digo en broma,
si yo fuera tú, estaría alardeando constantemente. O sea, cuando reservo en un restaurante diría, Claro. hola, ¿qué tal? Me llamo Andrea Orlandi y yo he marcado un gol en la Premier League. He marcado goles en la Premier League y necesito una mesa para 3. O sea, yo estaría alardeando continuamente. Y Andrea, en cambio, siempre se hace de menos. Entonces, cuando, por ejemplo, volvimos en su día a Brighton, volvimos en su día a Swansea, siempre tiene un temor oculto de nadie se va a acordar de mí, yo aquí no he hecho nada. Y luego llega a los sitios y él se sorprende del recibimiento y la acogida que le dan, porque evidentemente, además de que como futbolista aportó, es una persona encantadora, es una muy buena persona y es una persona que deja un recuerdo en los sitios, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, en Swansea una anécdota. Llegamos al centro de entrenamiento del Swansea, una cosa espectacular, que además, por supuesto, Andrea participa mucho en ese proceso de que el club mejora mucho, asciende a la Premier League y se convierte en un club muy grande. Y entonces saludamos al entrenador del Swansea en ese momento, que lo despidieron poco después. Sí, claro. pequeño apunte. Como un mes después, no le dimos suerte al hombre. No. Pero le saludamos en su oficina y lo primero que le dijo a Andrea, bueno, bienvenido, tú has pagado por todo esto. Sí. ¿No? De alguna forma tú formaste parte de ese grupo de jugadores que aupó al Swansea. Y es así, ¿no? Y el entrenador de ese momento lo recordaba así. Y en las paredes estaba su nombre, ¿no? Es decir, el 11 que ganó, que jugó aquel partido y tal. Y aparecía Andrea Orlandi, ¿no? Y muchas veces él tiene esa tendencia, como tiene muy poco ego y se hace muy poco grande a veces, ¿no? Y se hace pequeño, tiene la tendencia, bueno, yo aquí, bueno, no me recordará a nadie y tal. Y luego le recuerda a todo el mundo, ¿no? Yeah. Que es una cosa que yo presencié en primera persona, que me hizo mucha ilusión por él, porque además se le veía que él se iba alegrando y se le iba quitando ese temor que tenía en Brighton y tuvo en Swansea. Y en este sentido me parece, volviendo a tu reflexión inicial, que me parece muy acertada, creo que le ha servido para cerrar, no sé si tanto heridas, como cerrar capítulos que no quedaron del todo cerrados, ¿no? Que me parece la carrera de un futbolista muchas veces son ese capítulos mal cerrados, porque total. Te vas muchas veces de los clubes de forma fuera de temporada, no te despides de nadie, ¿no? Tienes ocasión nunca de despedirte de los fans, muchas veces ni de tus compañeros, porque acaba la temporada, todo el mundo se ha ido. Entonces muchas veces los futbolistas van cambiando de club y no se despiden nunca de nadie. Entonces de alguna forma van quedando como capítulos abiertos, ¿no? Son como pestañas de un navegador que se quedan siempre ahí abiertas durante muchos años. Y te gastan batería. Claro, te gastan batería, es verdad, siguiendo el símil, sí. Te gastan batería, se quedan ahí, ¿no? Como consumiendo, en este caso consumiendo tu propia energía mental, ¿no? Y me parece en ese sentido ha servido para ir cerrando pestañas poco a poco y que ahora tenga abiertas las pestañas que realmente necesitan su vida de hoy. Sí, sí. Y luego hay, es que es verdad que mucho humor, porque creo que Andrea se toma muy poco en serio a sí mismo, que eso es genial. Esa es otra que es genial. Sí. Eso es genial, porque yo lo pensaba, digo, es que Andrea parece un jugador hecho una impresora de 3D para la media inglesa. Sí. ¿Sabes? Porque digo, tiene todos los elementos, ha jugado en Inglaterra, conoce el mundo de ahí, al mismo tiempo le ha ido bien, le ha ido mal, ha conocido a gente dispara, ha conocido a dueños disparatados, tiene 1000 anécdotas, tiene buena memoria, entonces parece como diseñado para daros contenido. No, es perfecto, de verdad. Yo cuando... Bueno, ya le conozco hace muchos años. Me crucé con él por primera vez hace 13 años en Wembley. Luego la entrevisté en Brighton, una entrevista que él no recuerda. Es una espina que lleva toda mi vida clavada hasta el día que muera. Estaré en mi lecho de muerte y diré, Andrea Orlandi no recuerda. Esa es una vieja herida tuya, ¿sabes? Esta es una vieja herida mía y además no se va a curar nunca. Pero aparte, porque no lo recuerda. No lo recuerdo, porque es verdad que tengo buena memoria. Él mismo lo ha dicho. Sí. No, es increíble. Menos para mi entrevista. Sí. Imagínate el desastre que dio ser de entrevista. O sea. Recuerda todo tipo de datos random. Todo. Esto no. Verme a mí no. Tendría un mal día. Ya. Lo tuve yo posiblemente. Yo sí que lo tuve. Y así que le conozco hace muchos años y después de cruzarme con él en Brighton me pareció una persona muy, muy interesante porque él estaba todavía en activo, lógicamente, en el Brighton, ¿no? Y se abrió mucho en la entrevista y esto me impactó porque los futbolistas pues ya sabes cómo son, es decir, es tópico, bueno, estamos trabajando... Cada vez más bunkerizado todo. Claro, que además va peor con los años, sí. Claro, yo imagínate, empecé en la media en 2010 y en estos 16 años ha habido un cambio, que ya entonces lo era, pero ahora es prácticamente imposible, es lo que dices tú, son como grandes entidades súper aisladas y los jugadores están en una burbuja y es absolutamente inaccesible. Y entonces Andrea no fue así, ¿no? Andrea se abrió, me habló de las lesiones que estaba sufriendo, que estaba mejor, de su estado de ánimo, que es una cosa poco común, la verdad.
Y entonces fui siguiendo su carrera desde entonces, ¿no? Que le fue llevando por todas partes del mundo. Y cuando se retiró, tenemos un amigo en común y un día me dijo, oye, que Carlas, me dijo, he visto a Andrea Orlandi por la calle, porque vive en el mismo barrio. He encontrado con Andrea Orlandi y digo, anda, Andrea Orlandi, claro, o sea, ha acabado su carrera, está viviendo en Barcelona. Pues lo voy a contactar para hacer una entrevista. Le hicimos una entrevista en Barcelona, perdón, en 2020 y claro, me encantó como la primera que él no recuerda y es lo que dices tú, o sea, realmente en esa entrevista yo me di cuenta cuando volvía en el AVE a Madrid, perdón, que tenía todo. O sea, es un tipo que ha jugado en Inglaterra muchos años, tiene un montón de historias, las cuenta bien, incluso tiene buena imagen, o sea, que ya es, vamos, o sea, ya lo tiene. Se trabaja mucho el peinado. Se trabaja mucho el peinado. Son años de he compartido hotel con él y lo primero que mira en una habitación, claro, yo lo primero que hago es entrar en el baño. Yo miro el baño a ver si está todo correcto. Andrea mira si hay secador. Él lo que le preocupa es el secador. Si hay secador, está todo bien. No hay ningún problema. Televisión, desayuno, todo igual. Yo fui el primer jugador en Alavés que metió un secador en el vestuario. No es verdad. Yo me compré mi mini secador. En Mendizorroza dijeron, ¿esto qué es? Claro. Un secador. Pero al mes y medio ya veías algún compañero que... ¿En serio? Sí, que ya tenía su secador. Pero claro, para mí es imposible tener este tupé si no secas el pelo antes. Dijo Andrea, que somos animales aquí sin Claro, secador. exacto. O sea, ¿qué clase de seres somos? O sea... De hecho, que para no pedírmelo y avergonzarse de pedirle a un chico joven el secador, ya se lo traían ellos también. Y al final ahora ya creo que en todos los vestuarios ya hay secadores. Todos ya vienen con el neceser y el secador dentro de Dyson, Sí. ¿no? Bueno, yo creo que muchos vestuarios ya tienen el secador, ¿no? Ahora ya prácticamente todos los vestuarios ya está disponible. Por favor. Sí, la gran aportación de Andrea Orlandi. Yo si trabajara en un club sería lo primero que miraría. ¿Cuántos secadores hay en los vestuarios? Pero sí, su primera preocupación por la mañana es secador. ¿Qué modalidades tienen, no? Secador. De cómo te seca. Mira, yo no soy exquisito, ¿eh? Mientras sequen y tengan algo de potencia. Sí que es verdad que el secador que ya está un poco anémico, le diría que ya no tiene muchas ganas de... No, cuando vas a un hotel y ya es... ya. ¿Sabes? Ya, Estos que no sale, ¿no? Colgados en la pared que tienen poca potencia. Bueno, con eso pues haces lo que no se puedes. Puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada. No pretendo más. Pero bueno, más allá de que... Es verdad que Andrea... Y tal, no. Esto sí lo tiene, es presumido, ¿eh? Sí, no, pero presumido un poco sí es. Pero también... Pero es el pelo, es el pelo. Tiene una cosa con el pelo. Sí, desde pequeño además. Me cortaba el pelo de pequeño, me hacía cosas... Bueno, cuentas que el día que vas a debutar con el Barça, es increíble, es un momento histórico aquí, que es la primera vez que entra en el hotel alguien que ha defendido el escudo del Barça y ya está en el vestuario del Barça, increíble. ¿Esto es así? Increíble que haya abierto yo las puertas a gente así. Increíble que haya prestado yo algo así, pero vamos, que contabas que cuando debutaste con el Barça... Dice con mucho humor. Fíjate cómo era mi escala de prioridades, que mi primera idea fue irme a cortar el pelo, ¿no? Claro. No, es que de hecho me fui a cortar el pelo y en aquella me teñía. Me le metía un poquito de magia tinte rubio. Y yo iba a Yongueras, que Yongueras encima era caro, que tampoco tenía un salario para tirar cohetes, ¿sabes? Que ya me costaba lo mío. Y me peinó, yo tenía el pelo largo y me hizo un corte y parecía el príncipe de Bequelar, ¿sabes? Me cortó por detrás recto. Y yo salí de la peluquería, quedé con Laura, con la que era mi novia, que es mi mujer. Y digo, cariño, yo no puedo jugar con el primer equipo del Barça con este pelo, avergonzadísimo. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué hacemos? No quedaba muchos días, luego yo tenía que entrenar con el primer equipo al día siguiente. Yo no puedo ir así al entrenamiento mañana, que seguramente nadie lo habría notado. Pero yo estaba agobiadísimo, a mí me daba igual, el debut me preocupaba poco. Y en el edificio donde vivía mi novia por aquel entonces había una peluquería de señoras en el cuarto piso, peluquería Leo. Y me dice, pues igual te lo puede arreglar Leo. Entré, bueno, imagínate la peluquería, había una señora que se estaba haciendo la permanente, ¿no? Y Leo me dijo, bueno, voy a hacer lo que pueda. Que a veces es casi peor el remedio que la enfermedad. Me la jugué con Leo y Leo me salvó la vida. Yo salí de ahí totalmente relajado. Y luego cuando te fuiste a jugar a Inglaterra o a Chipre o a la India, te llevabas a Leo, ¿no? Como hacía Schuster, que Schuster le decían que se llevaba a uno para que cortara el pelo, ¿no? Pues siempre he tenido... Esa es otra cosa que era importante para mí, encontrar el peluquero que me costó lo suyo. ¿Eh? También tengo anécdotas importantes. En Swansea lo pasé. También tuve un episodio complicado con una peluquería que me recomendó el capitán Gary Monk y que todavía se lo recrimino a día de hoy.
De hecho, fuimos... Sí, me fuimos acuerdo, a al lado del buscarla, hotel, ¿no? Al lado del hotel, que ya no existe. Brian Por lo que Brown. sea. Por lo que sea, ya no está bien. Fuiste como a saltar deudas, ¿no? Claro, era otro nudo que había que deshacer. Pero Leo me salvó el debut. Desde aquí, que si nos escucha Leo, gracias. No he vuelto a verla a esta señora, pero le estoy agradecidísimo. Ah, que Leo era una señora, además. Pensaba Sí. que Leo era como Leo como era un argentino. era la propietaria. No, Sí. era- Peluquería Leo, y Leo, no engañaba. Vale. Sí. Qué bueno, ¿no? Y luego también has tenido eso, que algún entrenador que te tomaba el pelo, nunca mejor dicho, ¿no? Por el tema de llevar alguna cinta y cosas así. De hecho, ¿no? en el Barcelona, yo llegué al Barcelona con el pelo muy largo y el entrenador del filial me dijo, bueno, chaval, tú te pones esas cositas en el pelo, ¿no? Refiriéndose a la cinta, ¿no? No quería ni nombrar lo que era. Le digo, sí, digo, mister, porque para que no se me caiga. Dice, pues, en el Barça no. Can Barça, ¿no? Can No, Barça Can no. Barça, Dice, ya, córtate el pelo. Y me corté el pelo, claro, me corté el pelo corto, pero para final de temporada, que fue el día del debut, ya me había crecido. Ya lo volví a tener largo. Entonces, claro, me lo iba dejando sin ponerme cinta. Claro. Iba trampeando, buen producto, para que no cayera el flequillo. Un producto que solo venden en proveedores como Leo, ¿no? Exacto. Solo venden en sitios... Y con el apoyo de Leo, pues nada, debutamos en San Mamés. Dos jugadores perseguidos por el pelo, Fernando Redondo y Andrea Orlandi, ¿eh? Sí, Dos sí. carreras dinamitadas por el pelo. Dos carreras parecidas, además. Sí, prácticamente pasarela se lo hizo el Sí, entrenador, sí. el seleccionador argentino. Sí. El hijo corto del Redondo, pelo, qué no clase. vienes aquí. ¿Ves? Redondo era un jugador al que uno aspiraba a superclase. convertirse, que era un superclase, sí. Y un gran pelo también, sí, la verdad que sí. Y esa es cuando debutas en San Mamés, ¿no? Debutas con el Barça, que está bien y que había... Pero el debut, ¿no? Fue con aquella famosa jugada con Ronaldinho, ¿no? Correcto, en San Etienne. Claro, sí. Que además... Es que te vienes arriba. Que Sí, además- es que el problema es que te vienes arriba. Sí, me vengo arriba, sí. Que luego, leyendo el libro, obviamente, de anécdotas, hay una con Van Bommel que me hizo mucha gracia volverla a leer. Marc Van Bommel... Van Bommel, que hizo un corte de mangas en el Bernabéu con el Bayern de Múnich. No, o sea, sí, total. es Van Bommel, que persona. tenía un carácter, era complicado, y que se cruzó conmigo en los pasillos de ese hotel ahí en San Etienne. Y dijo, le tengo que preguntar algo. Y entonces me quiso preguntar si tenía hambre. Pero él no hablaba muy bien castellano. Y yo entendí que sí era un hombre. Y le digo, sí. Digo, sí. Digo, sí soy un hombre. Y el tío me miró y me dijo, venga, va. Y hubo un momento así como, ¿sabes? Un momento tenso que solucioné cogiendo la llave en mi habitación y yéndome de ahí lo más rápido posible. Cada uno a su lado. Sí. Llamaste a la gente y dijiste, Fue mi que única, cambiar de fue- aires. fue mi única interacción con Marc Van Bommel, esa conversación. Y en el partido me pasó de todo, fue una montaña rusa emocional. Empecé muy bien, en un cambio de juego que hice un control maravilloso sin querer, en la que me fui del lateral, encaré a portería. Tenía compañeros mejor posicionados para concluir la jugada, quise jugármela yo y acabé en el suelo comiéndome la hierba del estadio de San Etienne, y ahí decidí que lo mejor era seguir jugando fácil el resto del partido, hasta que en la última jugada Ronaldinho se regatea 3, me hace un pase sin mirar, y yo en mi cabeza, imagínate, yo pensaba que estaba muy cerca de la portería rival, luego viendo el vídeo no estaba tan cerca. Imagínate lo tenso que llegas a estar. Y dije, bueno, con el interior fácil me la parará el portero, pero no me complico. No miré ni al centro si venía nadie. Me botó el balón y acabó por encima de la valla que había, de la red de protección que había tras la portería. Me soltaron 1001 improperios los compañeros y el árbitro pitó el final. Y dije, qué manera de terminar. Qué anticlimático. No, increíble. Exacto. Y yo recuerdo muy bien en esa ducha post partido, que me sentía lo más pequeño de este mundo. Que además ese partido lo daban en diferido después, y yo, por favor, pidiéndole a mis amigos que no lo vieran. Por favor, no veáis el partido. No. Me costó ver esa jugada, ¿eh? Estuve años sin poder verla. Ahora ¿En ya me serio? río. Sí, ahora me río porque Ya. me hace gracia. Pero en ese momento no me hizo tanta, ¿no? Sí, que te sobreanalizas además cuando eres jugador, ¿no? Y estás ahí que cada cosa... Sí, y además, claro, tú estás jugando y ves a Ronaldinho allí, pero en realidad, sí, estás allí
es algo, no sé cómo explicarlo, pero te parece raro. Te parece raro estar en el mismo campo, en el mismo equipo que Ronaldinho y verle hacer cosas increíbles. Y cuando te da un pase sin mirar, que tú has visto en la tele hacérselo 1000 veces, y el receptor eres tú, dices, hostia. Es como una sensación, No, sí, extracorpórea, ¿no? Casi. extracorpórea, correcto. Y digo, solo puedo empeorar esto. O sea, claro. O sea, lo que yo vaya a hacer ahora solo va a empeorar lo previo. Claro. Es lo que dice Ilie, que tienes esa especie de como de síndrome de impostor Total. A lo máximo. Porque Total. La frase de solo puedo empeorar. Claro, yo era lo que pensaba. Digo, a ver, este se ha regateado a 3, me ha hecho esto, ¿y ahora qué hago yo? Digo, pues nada, entonces, sencillo, fácil. Interior, no puedes fallar. O sea, tu zurda, a ver, no es Maradona, pero algo saldrá. Pues salió fatal. Pero bueno, al final todo sirve. Repasando ese partido con Andrea, me acuerdo que me llamó la atención que, hablando de eso, del partido, luego contó lo mismo que hoy con risas, toda esta parte del partido y demás, pero luego al final se quedó pensando y era como, luego en el vestuario me sentía muy pequeño. Me acuerdo que me dijo además esta frase, me sentía muy pequeño, ¿no? Había jugado muy mal y de alguna forma me di cuenta de lo lejos que estaba de ellos, ¿no? Porque él estaba en el Barça B y entonces tu aspiración es llegar al primer equipo, ¿no? Y es un poco como un baño de realidad, ¿no? De decir, ostras, yo, venga, estoy aquí luchando, me va bien en el Barça B, me llevan al primer equipo, me dan confianza, venga. Y de repente juegas un partido y dices, es que estoy muy lejos, son muy buenos, ¿no? Y ahí te das cuenta de que realmente ser futbolista profesional es prácticamente un milagro. Los millones de niños en el mundo que quieren, porque hoy en día hablamos de un mercado global, hay millones de niños que sueñan con ser futbolistas profesionales. Un porcentaje minúsculo llega a ser profesional, pero dentro de ese porcentaje el que llega realmente a ser estrellas mundiales es como encontrar una aguja en un pajar. Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, son muy pocos los elegidos. Muy pocos los que estamos hablando de un mercado. Imagínate en el mundo, 7 millones de personas y cuántos jugadores están en la primera división de las 5 grandes ligas, ¿no? Estamos hablando de 2000. Sí, un puñado. Por decirte algo. Realmente es un milagro ser futbolista profesional, ¿no? Ya llegar a ser futbolista profesional es un milagro, ¿no? Pero ya llegar a esas cotas realmente es estar tocado por los dioses. Sí, porque tiene que haber una concatenación Claro. de elementos. O sea, el talento, por supuesto, pero también el tema del timing, de que el entrenador te haya dado, que se hayan puesto en verde los semáforos de la carrera, que también el tema lesiones, que es importantísimo, ¿no? Y cada vez más, además, son más Claro. agresivos los calendarios, todo esto. Y sí, pero antes que has dicho lo de que se hizo pequeño en el vestuario, también creo que el libro me ha parecido muy ilustrativo de precisamente de eso, de cómo es un vestuario de un equipo de fútbol, de equipos de élite y tal, de lo complicado a veces que es, ¿no? E incluso, pues, Andrea cómo cuenta sus inicios en el Español, que le costó mucho, ya desde el fútbol base, ¿no? De muchas veces lo difícil que es caer de pie o hacerte un hueco o hacerte respetar o lo que sea. Y también se va viendo sucesivamente, ¿no? Que además uno siempre piensa siempre tiene en la cabeza que los futbolistas son, porque le vemos como mayores, ¿no? Siempre, aunque sean gente joven, porque le ves ahí en ese escenario y luego ves que esos son, o sea, parece como Ted Lasso eso, o sea, Claro. Niños grandes a veces, gente absolutamente irresponsable, gente de todo tipo, gente ultra competitiva, gente mala, gente que te pone la etiqueta, gente de todo tipo hay. Y claro, eso se nota un montón en el libro y cómo pues Andrea a veces le afecta, otras veces le viene bien, o a veces cómo pasa de ser el veterano después. Es que hay una competencia absolutamente brutal. Ya desde el fútbol base, Andrea lo vive ahora como agente, pero en fútbol base hay una competencia absolutamente brutal, porque ahí estás compitiendo con gente para llegar a ser profesional, ¿no? Entonces hay una competencia brutal y ahí la gente que es menos competitiva o que está menos dispuesta a sacar los codos y a ganarse su puesto, pues sufre, que yo creo que fue un poco lo que le pasó a Andrea en el Español, ¿no? Que no tenía ese carácter, ¿no? Ese colmillo, ¿no? Y te encuentras con gente muy joven que sí lo tiene y yo creo que sufres. Sí, yo creo que fue además, siempre lo digo, que y tengo mucho cuidado ahora, por ejemplo, cuando trato con gente joven y detecto rápido red flags de situaciones que he podido vivir yo que luego te van a afectar en el futuro y que a mí me afectaron, porque al final
era como reconstruir tu confianza poco a poco de nuevo y un episodio negativo era muy fácil que esa confianza se desmoronara de nuevo, ¿no? Y es lo que decía Ilie, cuando entras en un club profesional, en un entorno hipercompetitivo donde familias depositan sus esperanzas en sus hijos para que se conviertan en futbolistas y les puedan dar un futuro mejor, donde obviamente van con actitudes diferentes a la tuya, que tú simplemente eres un niño que en ese momento ilusionadísimo en jugar en Español porque era el club del que era aficionado mi padre y del que yo era socio, y te lo quieres pasar bien, pues bueno, esto ya es diferente. Tú ya estás compitiendo, a pesar de tener 12, 13 años. Bueno, para mí fue difícil de asimilar. Fueron años complicados en los que perdí totalmente la confianza y las ganas de jugar. Luego las fui recuperando en otros clubes por los que pasé y luego la volví a perder por situaciones que me iban pasando. Entonces, construir esa confianza es difícil, destruirla es muy fácil. Y yo le presto mucha atención a cualquier detalle que me pueda llegar, si trabajo con chicos más jóvenes sobre todo, porque creo que es cuando tú te formas, cuando tú te estás formando sobre todo como persona, y es donde tú vas encontrando, voy a decir, las armas, Sí. a pesar de que sea una palabra que tampoco me gusta utilizar, para luego saber defenderte y saber reaccionar ante situaciones que vas a vivir. Entonces, bueno, algunos lo ven como una fragilidad, yo lo veo como, pues, cada uno es como es. Yo no tengo esa maldad, nunca la he tenido. Siempre he competido desde la deportividad, también como profesional, porque al final, pues en una plantilla suele haber 2 jugadores por posición, tú estás compitiendo con uno por tu puesto cada fin de semana, pero yo no tengo que pisotear a nadie. Simplemente pues, intentar demostrar con mi juego que puedo estar mejor y que puedo aportar, pero sin necesidad de destruir a nadie. Y bueno, y ese espíritu competitivo lleva a que no se le den importancia a situaciones que los niños, los chicos jóvenes pasan y que luego les van a afectar en el futuro. Sí, sí, ¿no? Y que está muy bien el libro porque te ves que se puede hacer una carrera exitosa sin... que muchas veces hay zigzag, que no es una carrera a línea recta, sino lo que dices tú, que al menos pues tiene que conservar la compartes, que parece generosidad, la carta de rechazo por la que te dicen, ¿no? El informe que te dicen, Sí. no vales para jugar en el Español, que eso a mucha gente le hubiera... O sea, de eso no te recuperas a veces, porque es como que te ponen el marchamo de no apto para el fútbol de cierto nivel. Bueno, yo ahora me pienso vuelvo a aquel día, en aquel momento, pues es un niño todavía, vienes con la confianza por los suelos, lees eso Sí. y dices, bueno, hasta aquí. Claro. ¿No? Además, bueno, tu popularidad en el colegio, entre tus amigos es... Pues juegas en el Español, ¿no? Eres bueno, digamos que yo vivía la bipolaridad del ser muy poco popular en el fútbol y muy popular en el colegio, y yo me iba moviendo, ¿sabes? Haciendo, era un equilibrista. ¿Fuiste algún día al colegio con el chándal del Español o no? Confiesa. ¿Te permitiste algún día Pues escúchame, esa no- licencia? Pues puede ser que lo hiciera. Puede ser yo seguiría haciéndolo hoy en día todavía. O sea, No me acuerdo, pero eran chándal muy molones, porque eran de Sí, puma, me claro. iban muy anchos, yo era muy delgadito, pequeñito, y a mí me gustaba la ropa ancha. tremendo lucazo ese. No, era un lucazo tremendo, y ahora no lo recuerdo, pero seguramente sí. Te tiré del escudo seguro, ¿no? Hombre, en Italia en verano seguro que alardeaste alguna vez, ¿eh? Sí, y luego a mis amigos, pues, yo les llevaba toda la ropa, etcétera, pero yo al final hacia afuera en el colegio era muy feliz y me iba muy bien, pero cuando yo tenía que ir a entrenar no era para nada feliz, ni mucho menos. Entonces, bueno, era un poco un equilibrista. Yeah. En ese sentido, y era difícil gestionarlo. Y claro, cuando leí eso, para mí fue importante mi padre, que yo pensaba que le había fallado a mi padre. Sí, que tenía, que claro, que él era él era muy del Español. Era muy del Español porque y se había enamorado, ¿no? Como de Barcelona cuando fue al Mundial. Correcto. De España, o sea, el Mundial 82. Y se mudó enfrente de Sarriá, ¿no? Total, sí, claro, yo vivía enfrente de Sarriá. Y la reacción de mi padre fue la que me ayudó, la verdad, porque yo pensaba que no iba a ser la que fue, y al final en el informe sí que pone que yo tenía una buena zurda y una buena calidad técnica, y mi padre pues dijo, pues mira, empecemos de aquí, Sí. no te quedes con todo lo demás, tranquilo, y ya está, que
que a ti te gusta el fútbol, se te da bien y ya llegará, no será en el Español, será en otro sitio. Y ya, pues me fui a la DAM y en la DAM fue pues rehabilitación futbolística y de confianza total y crecí físicamente porque ya empecé a crecer y de ahí luego al Alavés y al fútbol profesional. Pero si no hubiese pasado por DAM o si el Español no me descarta en ese momento y sigo ahí un año más, aunque solo fuera un año más, seguramente yo no habría sido futbolista. Lo tengo claro. Que ese informe que mencionas me parece muy representativo de, no sé si sigue pasando ahora, pero durante muchísimos años eran un poco las cosas en las que se fijaban los clubes, que es una cosa que me impresionaba, ¿no? Clubes profesionales que supuestamente trabajan bien, son profesionales, tienen un plan de carrera para los futbolistas, trabajan diferentes vertientes de cada uno de ellos, se ocupan también de la parte personal, etcétera. Al final ellos se fijaban en, bueno, es que no gana los duelos, es que no defiende, es que no es agresivo. Bueno, estas cosas no se tienen mucha importancia, ¿no? Que decir, un futbolista es mucho más cosas que esto, ¿no? Y se seguían fijando mucho en esto, que está ligado al hecho de que la mayor parte de los clubes todavía a día de hoy en divisiones inferiores siguen primando los resultados. Sí. ¿No? Y entonces, por tanto, prima el futbolista que te da resultados, ¿no? Este jugador, bueno, es que no defiende, no es agresivo. Claro, no nos ayuda a ganar partidos. Ya, pero es que ahora no tiene que verte a ganar partidos. Lo que tú tienes que detectar es un potencial, la capacidad de aprendizaje y si tiene el talento y el potencial para explotarlo luego. Y hacer caños. Que es lo que le gusta a Andrea, claro. Exacto, que era un jugador adelantado a su época. Hacía muchos caños. Hacía muchos caños y eso, claro, no sale en el informe. No, claro. Hay un departamento. No se dice eso, ¿eh? Eso no se dice, claro. No dicen caños, no se habla. Que es lo importante. Hemos estado hablando un cuarto de hora sobre hacer caños abajo, porque mientras te esperábamos, justo hemos hablado un cuarto de hora de caños, porque había leído un artículo sobre Valdano, sobre caños y todo esto, y justo en el libro decís como que él medía su estado de ánimo es así. por los caños que hacía. Es así. Yo sí, y también te he dicho que tenía el foco completamente equivocado. Claro. Si me hubiesen dicho que lo tenía que hacer era marcar más goles o dar más asistencias, pues a lo mejor me habría ido mejor. Pero que a veces darse el gustito. Eso es. No, el orgullo el gustito del caño. El caño es arte, de hecho, es arte. Te dije una temporada, que fue mi tercera temporada en Swansea, y yo iba al partido solo pensando en mínimo tenía que hacer un caño. Y no fue... No sé si lo conseguí en todos, pero en casi todos los partidos de temporada hice uno mínimo. Y de hecho contra el Derby County al mismo jugador le hice 2 o 3, que era Robbie Savage, que me quería matar, que era un personaje increíble. Tiene nombre además de persona... Sí. Tiene nombre de persona que entiende bien las cosas. Sí. Y yo pues, ya me iba contento. Si hacía mi caño, yo era feliz. Check. Sí. Ibas a la ducha con... Y además tú no sabes con quién compartía esa... O sea, esto no lo hemos contado en el libro, pero la persona con la que me reía cuando hacía un caño era Thomas Butler, que... No me digas, ¿en serio? Que es el autor de los 2 disparos. Cuando yo llego a Swansea es el compañero que me recibe con dos disparos. Que es verdad. Con una escopeta de aire comprimido, ¿no? Correcto. Que luego en el viaje a Swansea... ¿El mismo que tenía escrito mal Santorini? No, ese era otro. Ese era Ashley Barnes, compañero en Santarini, correcto. Sí. Dices tú. Preferí no decirle nada. Que era el lugar donde se habían enamorado. Se había casado. Sí. Es increíble. Es increíble. Pues luego en Swansea nos contaron que Thomas Butler con ese rifle no solo me disparó a mí, sino que amenazaba a su vecino. Es verdad. O sea, imagínate los compañeros que he llegado a tener. Esto es buenísimo. ¿Sabes qué hacía? Esto me parecía magistral. El vecino le molestaba mucho y entonces se llevaban muy mal con el vecino. Y entonces, para asustar al vecino, lo que hacía es que encendía una luz en su casa y se ponía a contraluz pegado a la ventana de perfil con el arma, ¿sabes? Con el rifle. Como solo en casa, jugando con la silueta. Exacto, para que lo vieran desde fuera y decían, cuidado que el vecino está con un arma. Ese era Thomas Butler. Sí, increíble. Es que hay una galería de personajes por el libro de... peores jugadores que has tenido, de jugadores, compañeros absolutamente díscolos, de talentos desperdiciados. Sí, unos cuantos. De jugadores descerebrados, de unos cuantos entrenadores también pintorescos, raros y pasivo-agresivos, representantes y agentes turbios, contratos firmados en lavabos, en tiendas de lavabos,
Hay de todo, pero... Como excompañeros, yo creo que el mejor es el que desaparecía era Leroy Lita, ¿no? Leroy Lita, Sí, sí. que Es cada im- uno... Que es un imp- jugador tiene Tobago, ¿no? Era... Leroy Lita, no, era- de origen africano. No, de Trinidad y Tobago era Dennis Jason Lawrence Scotland. y Jason Scotland. Jason Sí, Scotland. fueron compañeros míos en Pero Swansea. Leroy Lita es un futbolista que Sí, inglés. desaparecía. Sí, Leroy Lita desapareció 2 veces. Que de hecho de una no me acordaba yo. No, es verdad, lo recuperamos en... Yo jugué en Swansea con él y en Brighton también. Me vino cedido del Swansea. Y en Swansea desapareció una semana. Literalmente desapareció, que nadie sabía nada de él. Hicimos incluso, bueno, en la sala de fisio se puso en la pared unas apuestas, pues en base a, se ponía en la luna, o sea, se pagaba menos que estuviera en la luna a que estuviera en Swansea. O sea, imagínate que luego cuando él llegó no le hizo ninguna gracia, porque la mayoría votó que estaba muerto. Flotando. Humor inglés. Y se presentó el día del viaje al partido con el chándal para viajar. Entonces le dijeron, a ver, Esto no funciona así. A ver, Leroy. a ver, Leroy, con todo el cariño que te tenemos, vete para casa. O sea. Pero es que luego la repitió en Brighton. En Brighton hizo lo la mismo. misma. Hizo O sea, la después misma. de un partido se fue y no apareció hasta la semana siguiente, para el siguiente partido. Se Y la presentó gente, con el chándal nadie sabía para dónde viajar. estaba. Eso me encanta siempre del periodismo deportivo cuando hablaban de un jugador que decían en paradero desconocido. Paradero Me encanta desconocido. Cuando decían, no sabe dónde está este jugador brasileño, se ha ido, no sabemos nada de él, no se ha presentado a pretemporada, está en paradero desconocido, eso me encantaba. Jugadores brasileños que normalmente están en su país, claro. Sí, está- Han volado. pero Pues sí, Leroy Lita hacía esto. Era un Especialista un deje en- que tenía. Luego me encanta un propietario de un equipo de fútbol que cuando llegas, era del Blackpool, creo, ¿no? Sí. Que te dice, no sé si darte la... No sé cómo te ¿La dice. enhorabuena o el pésame? Sí. Un tío como sudado y llega como... Totalmente. Llegó más sudado que Ili ahora cuando ya ha llegado tarde. El pelo despeinadísimo, una camiseta medio rota, sucia. Y el secretario del club, que era la única persona que había en el club, Chris Huff se llamaba, que Que también acabó de utillero, ¿no? Además. acabó de utillero esa temporada. Fue, Increíble. le digo, ¿qué es el jardinero? Me dice, no, es el dueño. Es el dueño. Y le digo, digo, vale. Empezamos bien. Y yo ya dije, madre mía, esto va a ser... Y fue curioso, sí. Fue un año difícil el del Blackpool. Sí, no, Muy pero, complicado. pero que da juego para tu libro. Da mucho juego para el libro, para media inglesa nos ha dado mucho juego. Sí. Una fuente inagotable de humor esa. No, increíble. Hombre, es que pero en Blackpool coincidiste con una serie de personajes muy seria, ¿eh? sí. Aquel se Gente llama volátil, gente mercurial. Gente volátil, es verdad. Sí, bueno, con gente que... André Blackman, ¿no? André Blackman, que también semidelincuente, por no decir delincuente completo. Presunto delincuente. Presunto delincuente, sí, digamos. Que, por cierto, he conocido a... Perdón, que Sí, esto, sí, no, nada. esto nos pasa mucho en los vídeos de la media inglesa. He conocido al que fue su agente. A la gente de André Blackman. Sí, y me contó unas historias. ¿En serio? No, claro. Hombre, estas me las tienes que contar. Sí, Tenemos esto que ya hacer un vídeo solo sobre esto. Ya las contaremos. Y es que además Andrea, que es muy buena persona y que yo creo que la gente le veía más o menos centrado, además sobre todo en según qué vestuarios, claramente era la persona más centrada del vestuario, claro, algunos jóvenes, a medida que Andrea se fue haciendo mayor, pues digamos se acercaban para... Sí, en plan mentor. Exacto, mentor. Y la verdad es que no tuvo mucho éxito Andrea en esta labor. Lo intentó Sí, sobre sí. todo con 2 futbolistas, uno es Nile Ranger y el otro es André Blackman, y no acabó bien ninguno de los dos. No, la verdad que no. Pero bueno, es que venían ellos también, ¿no? Claro, no, pedir bien. apoyo No, y tú lo hiciste bien, pero que no, los resultados no fueron... Hay momentos en los que dices, sí, estuve con él hablando en media hora y entró en razón y al día siguiente estaba detenido. Sí. Eso fue Nile Ranger. Sí. Ya dije, bueno, he perdido... Fue más de media hora, además. Una media hora larga. Me gusta esa imagen de Andrea. Nos dimos un abrazo. ¿En serio? Sí. Nos dimos un abrazo después de la conversación de gracias, tal, no sé qué. Sí. Yo pensé, va. Venga. Que este nos va a ayudar. Flash forward a foto como de Max Shot de estos Exacto. de la comisaría. No, increíble. O sea, lo de Nile y con André Blackman pasé hasta miedo. Tuvo una reacción de ira. Sí, que te empujó contra el... Me estampó contra la pared y dije, bueno, pues ya está, no te voy a ayudar, ¿no, chico? Digo, no me vas a pedir nada, que lo más lejos de mí posible. Y sí, pero nos pasó muchas cosas. Uno de los jugadores que pasó por Blackpool sigue jugando ahora, que es Jacob Murphy, que juega en el Newcastle, Sí. que vino cedido del Newcastle,
que eso creo que en el libro no lo comentamos, para que veas cómo fue esa temporada, pero venía mucha gente cedida, que yo pensaba, ¿por qué los clubes nos ceden a estos jugadores? Pues, se van a perder. Y Murphy... y descubres, de repente, estaban perdidos ya. Sí, pero en el caso de Jacob fue que fuimos a jugar, no sé dónde fuimos a jugar, y en esa época se llevaba Snapchat. Sí. De esto que enviabas fotos, se borraban, y este chico pues estaba ligando con una chica, no se ve, estaba comentando con una chica, se hizo un selfie con el chándal del Blackpool y le puso, vamos a perder, antes del partido, esta chica, la aficionada del Ipswich, íbamos a jugar Ipswich-Blackpool, y él le dijo, vamos a perder otra vez, ¿vale? Antes del partido. Y la chica hizo una captura de pantalla, y además el novio de la chica se enteró. Porque tenía novio, claro. Aquí sí. Empezamos a llegar ya a la... Y esa captura salió y Jacob Murphy se fue despedido, o sea, se cerró la cesión con el Newcastle por ese episodio. Y yo pensaba, no, que este sabe jugar. Digo, perdonadle lo del Snapchat, no pasa nada. Para uno o sea, ha habido cosas peores, yo pensaba, ¿sabes? Y se volvió para Newcastle y ha tenido una larga carrera y que sigue teniendo. Y el chico le ha ido muy bien. Hombre, o sea, habría venido bien, ¿eh? Que yo me he alegrado, por todos los chicos que pasaron por ahí y han tenido carreras. Pues es imposible que un chico joven que haya pasado por esto le vaya bien en el fútbol. Y no, alguno pues sí, ha salido adelante. Pero por ahí salen varios jugadores que dices, este jugaba, era un talento que apuntaba mucho y luego por su manera de comportarse entiendes que se quedara un poco estancado a lo mejor. Sí, total. Sí. Hubo un belga que firmó por Blackpool también. Hombre, el famoso prodigio que estampó el coche en una gasolinera. Y más de una vez, además. Sí, reincidente. Sí, reincidente. Que este era un personaje increíble. Se ponía muy rojo. No sé por qué me he acordado de esto ahora. Pero era muy rubio, muy blanquito y se ponía muy rojo. La descripción fue tan buena de esta que me metí en su página de Wikipedia. ¿En serio? Sí, dije, tengo que profundizar en la vida de este tipo. Y me hizo muchísima gracia porque me meto en Wikipedia y pone personal life, ¿no? Ya, ese siempre es el epígrafe importante. Claro, personal life y pone como estrelló el coche no una vez, sino dos bajo los efectos de no sé qué, tal... condenado, tal, no sé qué, no sé cuánto, despedido, tal. Y pone abajo, siguiente pestaña, honores. digo, a ver qué hay aquí. Y digo, efectivamente, vacío casi. Pero me gusta lo de, no sé qué, todo ese desastre, casi una historia delictivo y pone abajo, honores. Me hizo mucha gracia. No, pero este era muy gracioso. Trabaja en la tele ahora, es comentarista. Espero que vaya en transporte público ahora. Sí. Después de eso. Pero claro, esto era el pan de cada día. O sea, nos llegaba gente así todos los días. Era increíble. Gente que a lo mejor sobre el papel dices, mira, pues parece que tiene una trayectoria. Bueno, debe ser bueno. Era lo único que podía traer ese club en ese momento. Pues gente desesperada que intentaba reconducir sus carreras. Bueno, era con poco éxito. Era como Casablanca, ¿no? Una cosa como de gente de disparo de todos lados del mundo. Gente que viene rebotada de otros sitios, que está de paso. Casi escondida. Exacto, buscando un destino final. Que a lo mejor los juntas en el prime de sus carreras y sacas algo. Pero en ese momento tú has hablado antes del timing. Timing y contexto en Blackpool es totalmente erróneo. O sea, todo al revés. Sí, como que salgan de vine aquí por las aguas y me malinformaron, ¿no? Pues un poco igual. Pero la anécdota favorita de mi libro, yo creo, es... Porque no quiero destripar mucho a los lectores, que a lo mejor aún no se lo ha leído. Hay 1000, pero que hay una que me pareció brillante, sensacional, más como muy, muy cinematográfica casi. La del portero del Blackpool, ¿no? Creo que es la de la camiseta. Sí. Esa me encanta. Es increíble. Esa me encanta. Es que me parece maravillosa esa. Mira, además era un tipo que se tomaba muy en serio a sí mismo, ¿vale? Y que tenía cierto ego. Sí. Entonces allá aterrizó en el club equivocado, ¿vale? Además, era un desastre. O sea, era un desastre. Era malísimo, además. A ver, no era malísimo, pero fue un desastre. Vale. ¿Vale? Sí. Entonces, no es que en algún partido... Además, era el club para lucirte. O sea, sí, claro. Nos generaba muchas ocasiones, por lo que fuera. No erais, por lo que fuera, no erais una muralla. No eras una muralla. Había fisuras ahí. No, había alguna que otra fisura. De hecho, creo que batimos el récord de chutes en contra en un partido, en Brentford.
Sí, 44 creo. Si calculas es casi uno cada 2 minutos. Increíble. Y el tío pues era un poco flipadete. Y antes de un partido contra el Reading, un Reading que se jugaba a descender, nosotros ya casi desahuciados, decide firmarse su camiseta sin preguntarle a nadie. O sea, firma la camiseta. Estábamos ya, habíamos vuelto del calentamiento, ya preparándonos para salir. Y le dice al utillero que ya no había. Porque ya no había utillero, que se había ido, era profesor y me pagan mejor en la escuela. Aquí que os aguante vuestra familia. Entonces el secretario, que era utillero, le dice, oye, dame otra camiseta que esta la voy a dar a charity, ¿no? La voy a donar después. Y dice, es que no hay otra camiseta. Dice, ¿cómo que no hay otra camiseta? Y dice, no hay otra camiseta. Yo ya me estaba fijando en el... Yo ya me estaba divirtiendo en la situación, ¿vale? Total, que salimos al túnel y le habían puesto un esparadrapo aquí en medio, ¿vale? Él se había firmado en el centro de la barriga. Y entonces, en el Reading, jugadores de la talla de Pogrebniak, que había llegado en Premier, Yakubu, pues jugadores importantes con contratazos. Y yo, pues doblado, riéndome en el túnel de vestuarios, no podía aguantarme la risa. Y Jamie O'Hara, que también había sido un jugador importante, que había llegado de rebote a Blackpool también, pues él y yo, descojonados, dice, oye, mira, tú le quita el esparadrapo. Le dijo, eres tontísimo, ahora juegas con la camiseta firmada. Y hay una foto del equipo que encima no sé si hubo un minuto de silencio, que nos pusimos en el círculo central y sale él con su camiseta firmada. Y yo en aquella escribía un blog ese año en Blackpool, y esa noticia salió en todos los periódicos británicos, porque la verdad que hizo gracia. Fue bastante patética, bueno, pero es graciosa. Eso es genial, y lo de salió al campo con la camiseta firmada por sí mismo. Claro. Qué bueno, me lo voy a firmar aquí. Pero tú imagínate los del otro equipo. Y decían, ¿pero esto qué es? Y tuvo que ser el día del récord de tiros en contra. No, empatamos ese día. Porque con eso... No, contra el Reading empatamos y nos empataron al final. Escucha, ¿no? Que no era fácil jugar en ese campo, porque esa es otra. Parecía una playa. Hubo un concierto de Rod Stewart. No sé, sí. No se hizo... ¿Era un aficionado del Celtic? Sí, no se hizo, pero no del Blackpool, porque en Celtic Park no hubiese hecho el destrozo que nos hizo a nosotros. No se invertía nada. Y el césped era prácticamente la arena de playa. Íbamos a 1 o 2 lesiones por partido. Era terrible. ¿Tú te la sabes, la de Rod Stewart, el día que fue un sorteo de creo que era la Copa Escocesa? No. Oh, esto es mítico. Bueno, luego vemos el vídeo juntos. Se presentó a un sorteo en la Copa Escocesa, pues hace lo mismo en Inglaterra, que hace un sorteo con bolitas, muy tradicional y tal. Bueno, se presentó totalmente borracho. Entonces estaba muerto de la risa en el sorteo. Entonces iba sacando bolitas, pero estaba muerto de la risa, no podía contenerse. Hizo el sorteo totalmente borracho, lo invitaron en plan ilustre a hacer el sorteo, iba sacando las bolitas, pero doblado. O sea, cada vez que salía un equipo, lloraba de risa. Un genio. Grande Rod. A mí me contaron que él era tan loco del Celtic que cuando estaba en Estados Unidos, con el tema de la música de gira y lo que fuera, que llamaba a su padre y su padre le ponía el teléfono al lado de la radio mientras le transmitían el partido del Celtic, y se lo ponía todo el partido y tal, para tenerlo de fondo cuando no había claro, tanto despliegue de comunicaciones y tal. Y me encantaba esa anécdota de Rod Stewart. Pero vamos, esa es mi favorita también y luego de momentos me encanta cuando hablas, ahora que eres agente, de que estuvisteis a punto de firmar a Moisés Caicedo, ¿no? El centrocampista ecuatoriano del Chelsea. Sí. Y dices que pues, estuvisteis a punto de firmarle, que qué pena, y le dice, Moisés os habría llevado a la tierra prometida, ¿no? Y dice, le digo en una hábil referencia bíblica que pasa totalmente inadvertida. Sí, nadie, no. Me hizo muchísima gracia ese momento. Fracaso absoluto. Pero me hizo gracia para claro, meterlo en el libro. Sí. Porque pensé, bueno, lo compartiré con alguien. A los lectores lo compartirán conmigo. Pero no seas malo. Claro, recordando la anécdota de Caicedo, pues yo digamos que tuve una introspección anímica. O sea, sí. Me volví a sentir igual de mal que cuando pasó, entonces no pude pillar tu referencia. Estaba pensando en... Estaba diciendo, pero claro, lo que podría haber sido. Pero yo creo que hicisteis bien. Sí, porque al final no entramos en ese juego. Claro. Con nadie. Pero bueno, sí pudo ser.
No, Sí. pero vamos, está lleno de anécdotas el libro de eso, de lo de también que coincidiste en el Alavés de Peterman. Sí. Buah. Que eso es también increíble. Peterman, yo que soy de Santander, claro, es una figura, bueno, sí. una figura en Santander también mítica. Sí. Roza lo, vamos, lo folclórico ya ahí, Sí. claro, de una figura, Claro, él venía de Santander claro, cuando con Chuchicos. con Chuchicos. Chicos. Que yo con Chuchicos muy bien. Un tío educadísimo. Sí, súper educado y preparado. Pasa que, claro, tiene pues la sombra de Peterman es alargada y Dimitri no le dejaba hacer absolutamente nada. Para mí... Tú le llamas Dimitri ya. Bueno, Peterman. Dimitri. Dime. Dimi. Sí, bueno, sí, le No sé llamamos... qué se ha hecho de él. Bueno, ahí hicieron un reportaje. Hicieron un informe Robinson hace poco. Sí. ¿Pero él participó? Sí, por supuesto. Sí, Ah, pero está operadísimo la Operadísimo, cara, ¿eh? O sea, como- es una ¿en cosa... serio? Sí. Roza, Uy, tengo que verlo. roza lo de criminal que se ha escapado y se ha reconstruido la cara ya. para tal, ¿sabes? De... No, total. Joder, qué fuerte. Pero está simpático en el vídeo, en el informe. ¿Sí? Yo creo que está como... No, escucha, qué gracia hacía. Sí, no, O sea, por no. supuesto. Pero claro, yo era un joven de 18, 19 años intentando sacar la cabeza del mundo profesional y me vino mal, por lo que sea. Sí, claro, Su claro. figura no me ayudó, Claro. no me ayudó a consolidarme, pero como anécdotas, y si llega a existir Netflix, sería el mejor reportaje de fútbol, o sea, el de Sunderland se quedaría cortísimo, porque era un tipo muy peculiar, las charlas eran alucinantes. Aparte que se reía de nosotros, o sea, el futbolista, sois gladiadores de este siglo, tal, sois una mierda, tal. Luego con sus ideas tácticas completamente locas, y él, pues, O sea, él ¿no las crees defendía. en el 4-2? El 4-2-4 de Peterman. A ver, creo cuando en segunda división tienes a Nene, Bodipo, Rubén Navarro y De Lucas que te ganan Claro. todos los partidos. Y el pobre Astudillo. El pobre Astudillo que y- ahora no y el puede ni po- andar probablemente de claro, Astudillo el pulpo, que era más pulpo que nunca porque tenía que tapar. Carpintero. Y Carpintero corrían como, pues hacían 14 kilómetros por partido. Pero luego en primera división era más complicado sostener el 4-2-4 de Dimitri. Pero luego ahora pensándolo, pues un presidente que se vestía de corto me hacía los calentamientos, ponía un altavoz al Hammer y hip hop americano en los entrenamientos, que era insoportable. Charlas increíbles que dices, ojalá me las hubiese apuntado. Entonces Ya. ahora yo pienso, digo, tendría o grabado. Porque hubiese Sería oro, ¿eh? Sí, sería absolutamente oro. En ese momento no supe verla, no le vi la gracia. No, No, que estabas en otras las cosas. Estabas Claro, intentando... claro, estaba intentando labrarme una carrera y fue complicado, la verdad. Pero bueno, salió desnudo en el interview, si te acuerdas. Hombre, ¿Qué? ¿cómo olvidar esa foto? No me Sí, acuerdo de sí, esto. sí, salió desnudo en el interview. ¿En serio? Sí, Ah, no me acuerdo de esto. sí. Yo es increíble, porque en vez de ser una persona normal que tenga grabado portadas Claro. de interview míticas, tengo a Marta Peterman, a Sergio Ramos también con las botas así. Ah, tal. sí, bueno, esa- sí. Esta sí que me acuerdo. Sí, claro. Pues Peterman colgado del larguero en pelotas. ¿Qué dices? Sí. O en el banquillo desnudo con una pizarra. Sí, así. esa, como el pensador de Sí. Rodán. O sea, Que, tengo- encima, mientras piensa, Sí. le mete bíceps ahí fuerte para que se vea. Porque estaba fuerte el tío, ¿eh? Había sido atleta. Había sido atleta. Sí. He sido saltador, ¿no? O algo Sí, así. algo o- así. Bueno, pues los calentamientos eran de saltador, no eran de futbolista. Sí, claro, que te hacía Claro. levantar las rodillas y todo Bueno, esto. unas que dices, cosas increíbles. sí. Claro. A mí la que me hace más gracia de Peterman es cuando apareció Mario Jardel. A mí esta es mi favorita. bueno. A mí esta es mi favorita. Mario Jardel fue... Claro, esa es otra. Que veías cosas así. De repente pues aparecía Mario Jardel, que había sido bota de oro 2 veces. Bota de oro. O sea, O sea, la leche. Sí, que está ahí. Pues ahora sacas el historial, está con Mbappé, con Lewandowski. Bueno, con es todos que estos, metió pero 40 dos veces, no sé cuántos además. goles en el Oporto, Champions, era un goleador. Claro, llegó a Vitoria, llegó un 6 de enero, creo que fue, en manga corta. Por empezar, no sabía dónde iba. Le tuvieron que dar una chaqueta que se moría de hipotermia. Aparece en el entrenamiento mal físicamente. Entonces Peterman ya nos dijo, bueno, él se va a poner a tono, entonces va a llevar un plan diferente, pero entrenaba con nosotros. ¿Y qué pasaba? Que en las posesiones, cuando a él le llegaba la pelota, él se dedicaba a pegarle un pelotazo a cualquier lado y corría detrás de la pelota. Claro. Digo, pero nos fastidiaba todo el ejercicio. Claro, a la tercera vez que lo hace, entonces, algún veterano se quejó, como diciendo, oye, ¿qué está haciendo este señor? O sea, no, es que se tiene que poner físicamente, pues ponlo a correr, pero que no nos estropee a nosotros el entrenamiento, por favor. Y luego hacíamos definición y no iba ni una entre los 3 palos.
Sí, ¿qué dices? Pero es como... Claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha como Clint pasado? Eastwood en Sin Perdón, que no Claro, sabe ha perdido disparar, los- ha perdido el Sí. superpoder. No, había perdido sus superpoderes y corría muy raro. Corría, encogía así los bracitos y de hecho estuvo 2 semanas y luego ha desaparecido también como el héroe Lita y nunca más supimos de Mario Sardel. Bueno, Ya Mario dije, Jardel, que también estuvo en el Galatasaray, yo le vi en el Sí. Bernabéu, en Champions, me acuerdo perfectamente, y que era una figura y tal, y que luego dio positivo o algo así, o tuvo problemas bueno, tuvo problemas con las drogas y con la vieja sí, dama blanca. sí, tuvo ¿Ah, problemas. sí? Sí, tuvo problemas, sí. Y de Me hecho yo recordaste. creo que en ese momento ya existían esos problemas cuando vino a Vitoria. Ya. Sí, ya se podía ver que no eran actitudes normales. Pero claro, tú eres un joven que estás ahí y dices, míralo, es que es Mario Sardel. ¿Qué es esto? Claro, no entendía nada, yo no entendía nada. Claro, eso es todo, es la incomprensión, ¿no? De Sí. decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Cómo envejecer es esto? ¿No? Dices, No, claro. Era todo completamente absurdo. A todo esto el equipo iba bien, porque cuando vino Jardel en segunda división, el equipo subió, ascendió a primera, ¿no? Apareció Mostovoy también, que Mostovoy llegó a jugar, Sí, un partido. e Dices, incluso ¿no? llegó a marcar y también Sí. se fue. Que Mostovoy tenía un nivelazo. O sea, era otra cosa, no era Mario Sardel, pero bueno, cosas así que tenía Peterman. Nos llevaba a hoteles de 5 estrellas, luego creo que no los pagaba. Él era como que... Sí, un conseguidor de cosas, ¿no? Sí, y mucho show, él tenía mentalidad americana, pero es que en Vitoria, pues, primero que es una afición espectacular, pero al final es reducida Sí. y por mucho que quieras inventar, puedes hacer lo que puedes hacer. Entonces, bueno, él lo entendía de manera diferente y chocó frontalmente con la realidad. Y dejó un pufo ahí espectacular, porque a partir de su marcha, pues ley concursal, problemas, los que ganábamos poco, pues a ganar todavía menos, se nos complicó todo un poquito. No. Sí, sí. Y por ejemplo, ¿quién dirías que... Dos preguntas de estas de fútbol ya. ¿Quién dirías que es el que más te ha impresionado jugando al fútbol con él? En un campo que... Sí, que- Ronaldinho sin duda. Sí, sí. que llegaste de lejos. el vestuario y te saludo Sí, y tal. ¿eh? sí. Que eso es otra. Es que claro, que era como un cómic, era como decir, claro, es lo que tú has dicho de sensación extracorpórea. Tú piensas que yo había hecho el tour del Camp Nou el año anterior con un compañero mío del Alavés B Sí. y no te dejan ver el vestuario local. O sea, vimos el visitante. Y a los 2 meses, 3, estaba en el vestuario local cambiándome con Ronaldinho. Y digo, a ver, aquí ha pasado algo. ¿Qué está pasando? Y sí, está ahí. Que tú llegaste como una hora antes. Sí, ¿no? o más. Sí, no había nadie. Estaba allí el Bedel y él ya vestido de futbolista. Espera, a ver si se arrepienten, a ver si... Sí. Total. Y Peinándose delante con el... Claro, hombre, incluso para el entrenamiento hay que prepararse. Ya venía peinado. En el Camp Nou había secadores, por cierto. Si es una duda que tengáis. Había secadores. Sí, no, Ronaldinho sin duda. Sí. Otra historia. A todos los niveles. Físico también, ¿eh? A nivel físico. Era un avión en aquel entonces. Y técnicamente asustaba. Sí. Yo siempre cuento una anécdota que él utilizó mi cuerpo para meter un gol en un entrenamiento. Sí, es verdad, es así. En un partidillo corto, de esto que te vas moviendo buscando tu sitio, y eso que yo, para no molestar, pues pasa cerca de la portería, es un campo reducido, y él, desde el lado izquierdo, se levanta la pelota y sin mirar en el aire, pues le da con el exterior de volea, me da a mí en la barriga prácticamente, yo pasaba por ahí, meto gol, pero o sea, básicamente utilizó mi cuerpo para que el balón entrara y me dice, bien chaval, y yo pensaba, digo, buena Ronnie, buenísima. Claro, me encanta porque es como lo de Joan Martínez cuando empujó el otro día al defensa a Gerard Martín, le empujó... Bueno, Joan García, sí, para bloquear Joan García, un chute, sí. Joan García le empujó para bloquear y eso es fuiste tú el pionero de Sí, usar sí. el compañero Claro. el compañero tronco, Sí, el compañero a modo de atrezo. casi. Total. Sí. Y claro, yo luego después de esto, yo solo quería irme para poder contarlo. O sea, mira lo que ha hecho este tío. La jugada que hemos hecho Ronaldinho y yo. Claro, exacto. Sí, Lo he hecho todo yo, pero Lo que bueno. lo que nos hemos inventado. Nos hemos puesto a crear. Claro, no, él sin duda, a otro nivel. Sí. Luego, obvio, pues los que crees que son más terrenales, que tampoco lo eran. Los Xavi, Iniesta, estos también impresionaban mucho. Sí. ¿Y el mejor caño que has hecho? ¿O a quién has hecho el mejor caño? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Sí.
Tengo buenos, ¿eh? Tengo buenos. Es como un cantante hablando de sus canciones. Tengo Sí, buenas, sus tengo grandes buenas. hits, Tengo sus grandes hits. grandes hits. Mira, hubo una jugada... He abierto la compuerta que no puedo cerrar no, ahora. No, ahora estás perdido. Que esto es una metáfora de mi carrera, te voy a decir. Y de lo que ha sido mi viaje. En la que hago 2 caños seguidos. O sea, hago un caño magnífico. Me viene Robbie Savage, es el partido del Derby County. Ese partido no sé cuántos hice, pero bueno. Le hago un caño, me viene el otro centrocampista, le hago otro caño y estoy en disposición de hacer la jugada de mi vida. Digo, porque yo ya me iba o encaraba central o ya podía inventar lo que... Podía salir nada, pero yo en mi cabeza iba a salir algo maravilloso. Y vino Craig Beattie, que era un compañero mío que no pintaba nada en esa zona del campo porque era el delantero centro. Me empuja, se lleva el balón y eso acaba en la nada absoluta. Entonces, digamos que me ha venido a la cabeza esta jugada, que fue como mi carrera, una frustración constante, ¿sabes? De decir, hostia, que va. Estoy Y luego cerca. Estoy cerca de algo histórico y nada, joder. Y me llega un empujón del inglés. Exacto, sí. De Craig, Un poco desnortado. no, otro. Que no sale en el libro. No. Le dediqué una poesía a Craig Beattie, por eso que no. Pues sí, pues me quedo con esa jugada que fueron 2 caños consecutivos para nada, pero... No. Pero Pero me hay, gustaron. hay momentos gloriosos también de... Hablas de bueno, eso es casi hacer chocolate, ¿no? Que es una expresión que Paulo Sousa, Sí. centrocampista histórico, que también Sí. fue tu entrenador, 2 Copas de Europa seguidas, Sí. con 2 equipos diferentes, Eso es. Sí. al alcance de muy pocos. Sí. Yo tengo un cromo, yo tenía una colección de cromos que se llamaba Estrellas Europeas, el año 95, 96, y tenía a Paulo Sousa en la Juventus y por detrás ponía dato como fun fact, ¿no? Como dato curioso. Decía, sus compañeros le llaman Turbo por la capacidad que tiene para mover al equipo. Probablemente inventado. Sí. Me pasé toda la vida, cada vez que jugaba a Paulo Sousa, Turbo. le diciendo, le llaman Turbo porque sus compañeros porque mueve el equipo. Y me mira como diciendo, eso no suena ni realista. Entre niños de 11 años, ¿eh? Diciendo, yo creo que no le llaman Turbo, Javier. Pero yo eso lo tengo ahí, lo de Turbo. Pues Pero, Pablo era un grande, un guapera espectacular, además. Pasa que estaba estaba a punto. No, yo creo que el trabajo le carcomía, no dormía ese hombre, no dormía, estaba muy delgado. De entrenar, dices. Sí, no comía. Que te enseñaba cómo estirar desnudo en la ducha, que es Sí. una de las cosas que también Sí. otra imagen como la de Peterman. Exacto. En mi cabeza ya eso en la ducha estirando como Pero cómo ¿sabes estirar cuál el es? psoas. Sí. Butler de esto se acuerda. Yo creo que Butler también se quedó todavía más trastornado. Porque él te explicaba unos ejercicios con el aductor y entonces, claro, abría y cerraba la pata ahí y entonces se movía todo. Era como una cosa desagradable. Pero para más Inri, era una ducha de un gimnasio en la que no solo a la que no solo acudíamos nosotros futbolistas, sino que los clientes del gimnasio veían al entrenador del equipo de su ciudad despelotado haciendo cosas raras en el suelo. Entonces Paulo era de esos. Y tú que venías del Camp Nou Claro. compartiendo en el David Lloyd, ¿no? Sí. De Swansea. Swansea, No, eso con- fue chocante. Fue chocante. Sí. Porque aparte tengo una anécdota muy desagradable con un secador, pero bueno, no sé si hay que contarla aquí. Igual no la cuento, ¿no? A ver, me da curiosidad. Ahí también. A ver, Claro. intelectualmente, a ver, está muy por los sótanos de la intelectualidad. Allí teníamos secador y en un... Es un tema que te preocupa, ¿eh? Sí. Y uno de los clientes era un policía retirado que siempre contaba, siempre nos enseñaba la placa de LA Police Department, ¿no? Que le hacía mucha ilusión. Y era un señor pelirrojo, pues ya mayor, pero no sé por qué todavía, un poco, alguna cana, pero se le notaba tal. Y tenía la desagradable costumbre de secarse no solo el pelo, sino secarse todo. Entonces él levantaba la pata encima de un banco y entonces te hacía preguntas futbolísticas mientras se secaba sus partes ¿En nobles. serio? Sí. Eso es una figura muy común en el gimnasio. No sé por qué alguien que te habla con mucha naturalidad en posturas acrobáticas mientras se seca y desnudo completamente. Y es gente como que da rienda suelta a una parte de exhibicionista que lleva adentro. Sí, pero eso es muy desagradable. Y Sí. eso es algo que si tú preguntas a los jugadores que pasamos por Swansea, por ese vestuario, Todo el mundo recuerda. hombre, es inolvidable. Es algo que es un trauma que nos acompaña de por vida. Es algo que une a todos. Claro, A toda la que yo no plantilla. sé si seguirá haciendo, si seguirá vivo.
Que esa es otra. O sea, se otra secaba pregunta. con el secador las partes. Se levantaba Fíjate, así no- la pata, hacía así, pum, pum, ¿y qué tal? ¿Y qué tal el partido? No sé qué. Y tú dices, a ver, esto no es serio. Aparte que tenías que gritar, porque el secador, claro. Aparte era incómodo. Era muy incómodo. Yo me quería ir de ahí. Pero claro, necesitaba el secador. Digo, y entonces yo decía, a ver cuánto se lo acerca, ¿sabes? Digo, Claro, no vaya a esta ser es otra. Claro. Hombre, ¿no quieres luego secarte con No, eso? no, no. Y le decía, no puedo renunciar, soy víctima de mi propio Sí, no, y de irme con el pelo mojado, imposible. No existe. No. Pero me encanta es la locura de compartir el vestuario con Bueno, clientes hubo de todo, ¿eh? Hubo situaciones. Yo me acuerdo con Roberto Martínez, pegué un grito, yo era muy gritón y muy de la broma, y un niño, me apareció un niño, no lo había visto, empezó a llorar, tuve que pedir perdón a la familia, hacer que mis compañeros firmaran un balón, yo el balón se lo quería tirar al niño a la cara, digo. Y yo pensaba, esto no es normal en un club profesional. O sea, son situaciones, claro, que tú dices, vienes del Barcelona y esto a mí me impactaba. En el año de Premier, un aficionado le hizo una broma a Ángel Rangel, buen amigo mío. Sí. Una jugada que saca al portero, le da él en la espalda de manera fortuita y marca Xavin. Perdemos 1-0 en campo del Arsenal. Y un aficionado en la ducha le dijo, oye, ya tienes una asistencia en la Premier. Es que me parece tan locura. Sí. Tal cosa impensable. Claro. Pero que compartir, o sea, jugando a la Premier y compartir vestuario. Es increíble. No, vestuario, claro, una no locura. tiene sentido. Y Ángel que lo quería matar, claro. Nosotros en pelotas separando a gente en una ducha. El pelirrojo por ahí. El pelirrojo. Era todo. O sea, ahora es imposible pensarlo. Que además, ese año, los socios, que obviamente en Premier crecieron. O sea, el gimnasio estaba llenísimo siempre. Claro. O sea, estaba llenísimo. Tenías que hacer cola para ducharte. Sí. Era tremendo. Pero esto es lo bueno del libro, que en esta época de documentales todos épicos, todos los futbolistas tienen su propio documental, todos tienen tienen todos como una agenda, todos tienen tal, que haya estas anécdotas a las que os reís tanto de ti mismo. De hecho, yo la primera vez que vi un contenido de la media inglesa con Andrea, fue mi hermano que me manda un vídeo de como que estabas hablando de los personajes que te has cruzado en un vestuario de fútbol, ¿no? De los peores, de los personajes más pintorescos. Sí. Y estaba llorando de risa mi hermano y me lo puse y digo, es que es una genialidad esto de las anécdotas, el humor y como dice, ¿no? El saberse reír de uno mismo también. No das importancia. Eso creo que está lleno el libro, ¿no? De cómo dices que tu último partido es perdido en el nordeste de la India, que con autobuses de gente, autobuses como de aeropuerto que llevaban a los visitantes, ¿no? Sí, con el equipo local, el Northeast United. Ese fue mi último partido. Y que dices, este fue como mi último partido y dices, yo he perdido aquí, ¿cómo ha ido mi carrera para acabar aquí, no? Sí. Y dices, que ni siquiera tienen como un mínimo de tema de infraestructura, ¿no? Nada, sí. Así fue. Que mi mujer me lo dice, yo le envié la ubicación. Le digo, es que mira dónde estoy. Y que casi se pone a llorar ella. Es decir, ¿qué haces ahí? Pero no, como diciendo, no lo necesitas. Y la verdad que fue un sufrimiento, sí. Esos últimos meses en la India fueron complicados. Es que hay una cosa interesante de lo que dices, que cada vez hay más contenidos sobre fútbol y sobre futbolistas, pero muchos carecen de autenticidad, te diría que la mayoría. Creo que por eso documentales tipo el del Sunderland tienen éxito, porque la gente ve eso y dice, es que esto es la realidad, esto es lo que pasó. O sea, aquí realmente estoy viendo las cosas que pasaron sin filtrar, ¿no? Yo quiero ver lo que pasa en un club de fútbol. Ahora, si me lo adornan, es lo que dices tú, todo documental de un futbolista, claro, es una oda, ¿no? Sí, son geográficos, son todos claro, absolutamente. Entonces es estupendo, es extraordinario, es un buen padre, es un buen tal. Y es como cómo se recupera de la lesión, claro, cómo vuelve el ave fénix. Superación. Entonces, claro, se ve todo muy falso, ¿no? Y entonces hay muy pocos futbolistas como Andrea, que es lo que hablábamos antes, que tengan esa capacidad para reírse de sí mismos y contar las cosas como fueron, ¿no? Y me parece que esto es una de las cosas que engancha más de Andrea, ¿no? Yo hablo mucho con la gente que nos ve y a todo el mundo le encanta Andrea porque les cae bien.
Es una persona que cae bien porque lo ves transparente y ves que explica las cosas como son, ¿no? Y que no intenta decir, bueno, es que aquella vez, bueno, Ronaldinho, Eto'o, bueno, íntimos, bueno, y jugamos fabuloso. Claro, yo me consideraba muy bueno porque era zurdo y era una gran promesa, ¿no? Él te cuenta las cosas como, pues con naturalidad y sin darse aires, ¿no? Me parece que esta es una cosa que engancha de la gente, ¿no? Sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy, donde siempre hay esta tendencia de, ¿no? Este postureo, ¿no? De siempre poner fotos de las cosas estupendas, de no sé qué, cuando la realidad no es esta, ¿no? Y me parece que el libro, una de las cosas que me parece que está bien, es que tú ves lo que es la vida real de un futbolista profesional. Porque Andrea, que fue un futbolista muy bueno y que llegó a cotas muy altas, ha jugado con el Barça en Liga, ha marcado en la Premier League. Pocos futbolistas pueden decir esto, ¿no? Ha escuchado el himno de la Champions. Ha escuchado el himno de la Champions. Y sin embargo, en el libro hay mucho sufrimiento. Hay muchas cosas divertidas, pero hay mucho sufrimiento. ¿Dónde jugaré el año que viene? Contará conmigo el entrenador, cambian de entrenador, ahora no juego. Hay mucho sufrimiento. La vida de un futbolista profesional tiene mucho sufrimiento, menos... mucha soledad, muchas dudas, mucha falta de confianza. Pero me encanta, por ejemplo, también esto, lo que dices tú de, por ejemplo, cuando habláis de cuando ficha por el Barça B, por el Barça y todo esto, que dice que te enteras por el Sport, leyendo el Sport, digamos, que ves que buscan un tal y dices, hablo con mi agente y de repente, ¿sabes? Que cualquier otra persona hubiera dicho, el Barça dijo... Claro. Orlando o nadie. Exacto. O me vino un ojeador y me descubrió tal, como a una modelo tal, y me dijo tú... Y no, y de cuenta dice, no, yo lo vi en el Sport, y me dice que me ha hecho muchísimas veces. De hecho, se lo mandé a amigos del Sport, que les encantó la anécdota. Pero me parece muy, muy, muy bonito. Y hablando de no darse importancia y de tal y de carreras, ¿cuántas veces has jugado en Old Trafford? No he llegado a jugar. ¿No? He viajado, pero no he jugado. Yo he jugado 2 veces en Old Trafford. ¿Ah, sí? He jugado 2 veces en Old Trafford. Pues yo no tengo esa suerte. Bueno, poco se habla de esto. Se lo repito a todo el mundo con el que hablo de Miguel Quintana, Nacho González, toda esta gente con la que ha pasado por aquí de fútbol. Le digo que yo jugué 2 veces en Old Trafford, muy orgulloso. No, pues ya puedes o menos estarla. para menos. Todavía las calles de Manchester hablando de mí. Claro, lo recuerdan. Hay graffiti de George Best y de mí. y luego hay una parte también que creo que es también muy ilustrativo de cómo es vuestro libro y cómo es el carácter de Andrea, que el libro se llama 16 minutos porque tuviste un paro cardíaco y que estuviste 16 minutos sin pulso. Y que creo que prueba de ello es que aquí hemos estado hablando con mucho humor de muchas cosas y no ha salido a colación esto, que es el título del libro y que fue algo importante y que de hecho el tema del corazón fue un poco lo que te hizo parar la carrera, porque te detectaron una anomalía en Italia cuando estabas a punto de fichar por un equipo y te dijeron que no pasabas el reconocimiento médico y tienes una cicatriz en un lado del corazón izquierdo, ¿no? Sí. Y claro, que si ya de por sí retirarse del fútbol es duro, retirarse no en tus términos, retirarse joven y retirarse por una lesión que además no es una lesión, digamos, traumática, ¿no? No es una lesión como de una rodilla o jugando al fútbol, sino es una lesión como muy interna, muy de una avería en el corazón y que luego 5 años después de retirarte te dio ese susto, ¿no? Y que, claro, es una cosa... Si ya de por sí a los futbolistas retirarse les cuesta, retirarse de esta manera y con lo que ha pasado después tiene que ser muy duro. Sí, la retirada, siempre lo digo, uno nunca está preparado, por mucho que lo quieras pensar, lo vas posponiendo al menos en tu cabeza. Yo ya tenía 34 años, ya veía que duraba poca gasolina, había poca gasolina en el tanque, pero lo disfrutaba mucho cada vez más, porque pues todo lo que hemos hablado de miedos, de tal, habían desaparecido, pues ya... Sabes lo que eres muy consciente de tus fortalezas y las sabes aprovechar. Eso lo decía Novich, que decía que paradoja la del deportista, que cuanto mejor entiendes el deporte, cuando más dominan las cosas, cuando más te conoces a ti mismo, tu cuerpo menos te responde, menos eres capaz de hacer cosas. Esa es la maldición del deportista. Total. Pero yo en mi cabeza, yo firmé por un equipo Serie C italiana, que iba líder para subir a Serie B. Y en mi cabeza yo siempre seguía ilusionándome. Sí. Oye, ¿y si subimos a Serie B y subimos a Serie A y llego a jugar en Serie A?
que también era un sueño que yo tenía. O sea, siempre tienes esas ilusiones, obviamente cuando ya te las quitan, pues tu día a día, el vestuario, ¿no? Siempre el cerrar la puerta del vestuario es un momento muy... en el que sientes mucho vértigo y te sientes vacío. Esa es la sensación que tienes y por muy mayor que seas, la vas a tener igual, y por mucho que te prepares. Luego, por el motivo por el que es, todavía más, yo creo, además porque yo era completamente inconsciente, o sea, no sabía que existía ese problema, y que ha habido un riesgo durante muchos años de mi carrera de dejar a mis hijas sin padre, o a mi mujer sin marido, a mi familia sin mí, ¿no? Cuando más ha habido casos, además, así. Claro, exacto. Y bueno, y luego el episodio, o sea, no me ha pasado en el fútbol profesional poniendo el corazón al límite, me pasa jugando a tenis, un torneo social, en el que te puedo asegurar que no iba al límite. Entonces, bueno, también me pilla en un momento emocional complicado tras la muerte de mi padre. Sí, es poco después, ¿no? Un mes después. Sí, un mes después, estrés, estaba un poco estresado con el trabajo y bueno, y pasa. Y sí, los 16 minutos, que es el título que al final decidimos poner, que nos gustó a todos. El número 16, luego hablando con mi hermana, yo lo digo, ¿no? Mi padre murió un día 15, su cumpleaños era un 15 y el 16, pues mira, lo marcamos como un nuevo inicio. Y me pareció que era una buena manera de llamar al libro. Mira, estuve rozando el palo, pero aquí estoy, aquí sigo, y la verdad que mucha gente me pregunta por cómo me siento, si es algo que a mí me afecta en mi día a día, si tengo miedo, si vivo preocupado, y totalmente lo contrario. No, a mí me preocupa Ilie, que cada vez que habla del tema llora. Ilie se emociona mucho. Sí, por eso me preocupa cómo lo vas a tratar tú por él. Tengo que decir que Andrea también es un poco así, ¿eh? Yo lloro con todo, es una persona muy sensible y lloro con todo. Pero Andrea también, ¿eh? Andrea también es bastante de... Ahora más. Ahora lloro más. No sé. Sí. O sea, yo veo, no sé, cualquier cosa. Vas a decir algo y te has cortado, ¿eh? No, yo veo, a ver, te iba a decir, a un noruego ganar el oro en curling y cuenta la historia y se lo dedica a su madre, que no sé qué, y lloro. Y digo, ¿pero por qué? O sea, pues ahora sí, antes no. O sea, ¿ves? Esto sí que lo tengo ahora. Estoy mucho más sensible. El curling tocaba matar. Pero quiero decirte que Ilie más. Ilie es una persona... Cuando hacemos vídeos y hablamos de algo que hablamos... No tanto. No tanto. No tocamos temas tan profundos, pero yo le noto, ya le veo los ojos que... Con el Blackpool se viene abajo. O cuando recuerda hablar de Nile Ranger y me hundo. O cuando recuerda platos del Vesuvius, ¿no? Ostras, exacto. Qué restaurante, madre mía. Genial descripción en el libro gastronómica. Qué sitio, de verdad, ¿eh? Sí, de verdad. Desternillante, de verdad. O sea, que ellos se vendan como restaurante italiano. O sea, yo creo pero han peorado. Antes era malo, pero ahora es peor. Pero menos mal que no tenían pollo al pollo, que esto también, no sé si que llegó a estar en el menú. que ya me explicas qué quiere decir pollo al pollo. O sea, me parece un plato brillante. Es una cosa como te explota la cabeza. Hombre, no esperas en Swansea encontrar... Claro, encontrar, digamos, Pero escúchame, perdona. Un 3 estrellas Michelin. Te comiste unos ravioli hechos a mano por un cocinero italiano que comimos bien en Swansea. No en el Vesuvius. Vale. No, pero luego te llevé a un sitio donde iba yo siempre. Se acordaban de ti y de tu padre. Claro, se acordaban de mi padre. Se acordaban de ti y de tu padre, increíble. Sí. Cocinero italiano. Tantos años yo siempre, después. Esto también, peluquerías, restaurantes. Sí, está muy presente él. Cuando habláis de Chipre, cuando también estuviste en Chipre jugando y casi te pegan tus propios aficionados, pero que hablas de no sé qué sitios y enseguida mencionas, ¿no? Una comida espléndida, una comida buena, tal. O... Es que le encanta comer, Andrea. Y cocina, es cocinilla. Sí, me gusta mucho la comer. Creo que es un placer de la vida del que no nos podemos privar. A pesar de que ahora me estoy autoengañando. No, es increíble. Explícale las cosas que haces ahora, las cosas que comes ahora. Es dantesco.
Es dantesco. No, ahora Es me da increíble. por comer kéfir mucho. Yo soy un gran aficionado al kéfir. ¿Ves? Entonces, qué dantesco. ¿Ves? Que Pero yo lo tengo que adulterar con un poco de proteína de vainilla para quitarle la Estoy en acidez. minoría. a la sí, crema. no, pero yo la acidez se la quito con arándanos. Yo, por supuesto, arándanos es Vale. la piedra angular de mi alimentación. ¿Vale? Los arándanos. Y papaya. ¿Papaya te gusta? El otro día me la recomendan también, la Sí, papaya. y ¿no? la papaya yo me como hasta las semillas. Sí. Sí. Y entonces le meto kéfir, arándanos, papaya, nueces y un poquito de miel cruda. Sí, fantástico. Fantástico, ya está. No sé dónde está el problema. No. Y ahora me he quitado el Esta pan. crítica gratuita de... Me he quitado el pan porque hasta ayer que me comí una pizza así y todo el pan que había. Pero bueno, llevaba 10 días sin comer pan y me he deshinchado un poco. A ver, es que yo, claro, no puedo hacer deporte. Claro, Entonces por eso tienes que estar más... tengo que estar un poco más Evidente, ¿no? alerta. El kéfir me está ayudando a pasar este trago. Eres un italiano, además, que no puede tomar café por lo de Claro, la... Esto por sí el- es pero- una tragedia para Andrea. pero mira, ¿no? Un es italiano sin trágico. café es como un donut con agujeros. Claro, Se parece, claro. pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero el descafeinado, hay descafeinados conseguidos. No, te lo he leído, no me lo creo. ¿No? Te lo he escuchado. Yo, pues, o sea, escúchame. descafeinado conseguido parece que... Yo entiendo... O sea, me alegra que hayas encontrado una cosa que placebo, pero... Sí, bueno, pero escúchame, estoy en tu pero barco, no me ¿eh? hundas. No, No, por me hundas, supuesto, que yo me por estoy supuesto. autoconvenciendo. Por supuesto. No, el autoengaño está permitidísimo. Pero Sí, se sí. puede engañar un poco al paladar. Por ejemplo, cerveza sin alcohol, no. La cerveza sin alcohol, yo no lo he conseguido encontrar una cerveza sin alcohol que me dé la satisfacción que me da una Ya. cerveza normal. Que tampoco eres muy de beber tú. No, o sea, que pero tampoco- una cervecita. Añoras más el café que... Añoro bastante más el café. Sí. Pero bueno. No, vamos, pero es sí, puede haber descafeinados. Sí, el otro día me contaron la historia de un tipo que le habían operado no sé qué y solo podía tomar cosas especiales de vainilla. Y entonces toda su vida era sabor a vainilla. Uf, Me qué dice, horror. qué condena, ¿eh? Joder, qué O sea, horror, qué toda tu horror. vida, Uf. vainilla, todo vainilla. O sea, está bien la vainilla, pero... Sí, pero claro, efectivamente. Hablando de vainilla, hablando de pues- vainilla, el café de Nespresso vainilo, ese es terrible. Ese no sé si lo habéis probado. No. Ah. No, yo me hago café, de verdad. Ah, te haces café de moca, de verdad. italiano. Bien. Sí. Pero si tú tuvieras la cafetera de café rápido, hay un café Borbone descafeinado que se parece, Ah, este es el que tomabas tú. claro, se parece a un espresso. Borbones. ya. Borbone, sí. Ah. Sí, muy bueno. O sea, el descafeinado está conseguido. Ese es el... Vale. No, me parece muy bien que Sí. hayas encontrado una muleta en la que Apoyarte. efectivamente... Oye, yo soy un tío positivo que intenta, Exacto. oye, donde si está la puerta cerrada, intento abrir la ventana a ver qué encuentro. No, vamos. Sí. Bueno, de hecho, en el libro hay una parte muy bonita de una reflexión que haces sobre tu mujer, precisamente de esto, ¿no? Que hacéis de gente que abre puertas y otra persona cierra puertas, ¿no? Sí. O abrir... Yo abría las casas y ella las cerraba. Sí, eso. Sí. Y no, mi mujer en el libro creo que incluso está un poco abrumada ella de... ¿Sí o no? Sí. Pero poco digo o poco decimos de lo importante que ha sido y que es. ¿No? Y en el deporte es que creo que es una figura a veces un poco, estos cómplices que tienen que aguantar, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista que leí a Sergio Rodríguez, me acuerdo, del jugador de baloncesto del Madrid, que decía, no, es que la turra que yo le he podido dar a mi mujer sobre mis partidos malos, sobre el entrenador que no me ha puesto, mi enfado con el árbitro, el no sé qué, la bruma, o sea, la obsesión y lo mal. Más, claro, a veces solo usas para lo malo, ¿sabes? Sí, claro. Para ventilar todo lo malo, ¿no? Yo eso lo he intentado siempre y es un error también. No Para esconder, adentro. sí, pero para adentro. Y porque entendía que era muy pesado el tener que aguantarme, claro. Porque hubo momentos de mucho sufrimiento y decía, ostras, si tengo que llegar a casa y ya tengo a mi mujer viviendo en Swansea cuando estaría en Barcelona encantada de la vida y encima tengo que estar contándole mis penas, pues me lo guardaba para mí. No, pues que vamos, pero que a veces eso, las personas que te acompañan en el Pero camino, sí, ¿no? tuvo que aguantar mucho, igualmente. Por mucho que diga esto, sí. Pero Laura abrazó O sea, a mí lo que me impresionó de la esposa de Andrea es que no, lejos de ser una carga, fue siempre una persona muy positiva Total. y que abrazó la experiencia y digamos, se sumó, ¿no?
y realmente disfrutó el camino, ¿no? Y lo vivieron juntos. Que vio el lado positivo a vivir en Swansea. eso tiene así, mucho mérito. Sí. No todo el mundo es capaz de verlo. Encontraba el plato bueno del Vesuvius, ¿no? Imagina, hasta vivía con alegría ir al Vesuvius una tarde de jueves. Yo no sé si la llevé alguna vez al Vesubio. Pues Hombre. eso era los jueves que íbamos el equipo ahí. Las digestiones de esas comidas, no te puedes imaginar. Bueno, eso me llamaba mucho la atención también del libro, que yo me imagino a los futbolistas con un régimen impoluto, una seriedad, los atletas, porque a veces te llega la información solamente el lado bueno, ¿no? De todos los documentales y otras cosas. Pero me he quedado alucinado con lo que se ve a veces de... No, y en Inglaterra más. Es que los ingleses son un desastre. Hay que decir y antes era mucho peor. Ahora yo creo que eso... No, yo creo no. Eso, Swansea tiene su chef, se les hace su comida, nosotros no teníamos nada. Íbamos los jueves al estadio, nos ponían lasaña, que era una lasaña congelada. Entonces la alternativa fue el Vesubio, que nos comíamos... Yo me comía 2 pizzas y pasta con... No, hacían una pasta, mira... La creamy chicken pasta, que esto es a un italiano, que yo tengo sangre italiana, claro. es un atentado, ¿no? Pero al final me acabó hasta gustando. Pues yo me comía la creamy chicken pasta esta. Luego la pizza, no sé qué. Te daban el pan salado, que era un pan frito salado. Sí. El cappuccino de luego, que eso. Y luego era un cóctel molotov en la barriga, que estabas la tarde fatal. Wow, pero era nuestro momento para estar juntos en el equipo. Y se hacía un jueves, que los partidos era el sábado. O sea... En realidad, eso debía tener unas consecuencias, ¿no? Sobre el rendimiento deportivo. Sobre el rendimiento, claro. Bueno, ¿no habéis visto este vídeo de Tony Kukoc, el jugador croata de Chicago Bulls, mítico, sí. Que decía Steve Kerr, el entrenador de Warriors, que compañero de esa época de los Bulls, de Jordan y tal, que decía, yo no entendía nada a Tony Kukoc, que todos... O sea, él que es como Steve Kerr, es como de familia como medio militar, no sé qué y tal, y decía, llegábamos antes de un partido y yo me cogía mi ensalada y un poco de pollo a la plancha y llegaba Tony Kukoc y se plantaba un filete, no sé qué, una barbaridad, una copa de vino tinto y luego un café. Y decía, Steve, esto lo importante, y decía Steve Kerr, le decía, bueno, ¿tú esto cómo lo haces para luego jugar? Nada, esto, un poco de tal, y se fumaba un cigarro y decía, luego vas al baño y como nuevo. Y me parece como, digo, te vas con acento croata diciéndolo, digo, es la alimentación de la época. Pero hace poco vi, de hecho, ¿no? Había un vídeo de estos que se han compartido de una nutricionista de un equipo de la Premier que contaba esto, ¿no? De cómo era, o sea, cómo lo que se había encontrado ella y lo que ahora... De la Aston Villa, creo. De la Aston Villa, sí, una chica española. Una chica española. Sí, lo he visto. Aston Villa, de cómo... Bueno, lo que yo llegaba a ver cuando llegué, imagínate, los desayunos, sobre todo, de los ingleses. Salsas barbacoa, con las beans, el huevo, bueno, una locura. Además, esto 10 minutos antes de entrenar, que estás se me impresiona. Digo, ¿cómo sales ahora a correr? Del partido, claro. Es increíble esto. Sí. Pero un full English... Venga, va. Full English. Para adentro. No, pero eso se lo contaba a Andrea antes, abajo, que me hacía muchas veces en el libro también como a veces lo cerca que ha estado en el fútbol inglés el profesionalismo de lo más amateur, ¿no? Pues lo que contaba de jugar contra el Arsenal de Arsabin y estar en el vestuario con gente socia del club, ¿no? Pues porque tiene estas veces estas cosas raras, ¿no? De algo súper con un dineral, el dinero por castigo a veces de estos clubes y luego cosas súper de equipo de barrio casi. Bueno, claro, es que esto pasa mucho en el fútbol inglés, que conviven, pues eso, clubes millonarios con clubes costumbres, pues, mucho más y usos y costumbres. Y efectivamente y la tradición, claro, que hay ahí detrás, ¿no? Arsène Wenger tuvo muchísimo trabajo cuando llegó al Arsenal, porque todavía en el Arsenal era conocido la alimentación que tomaban, más allá de las pintas, las barras de chocolate, o sea, y entonces claro llegó y se espantó y dijo, pero ¿cómo podéis competir a fútbol así? Y claro, esto ha convivido, ¿no? Porque en muchos clubes siguen resistiéndose los futbolistas locales. Claro. Pasa mucho cuando llega alguien de fuera que dice, no, lo primero que hacen, ¿no? Bebidas carbonatadas, salsas, todo esto fuera. Y hay auténticas rebeliones internas en la plantilla. Sí. Decir, no, como nos van a quitar. A nosotros nos quitaron la Nutella en Brighton. Juan Torrijo, que le saludo desde aquí, probador físico español, fantástico.
la Nutella y ahí metíamos Nutella de contrabando, claro. Nos quitó la mantequilla la Nutella, eso fue dramático. Me encanta que te la Nutella, que es como... Ya. Es como operar maquinaria pesada con jugando crack. O sea, te prefiero, o sea, siendo futbolista, tomar Nutella me parece como una cosa... Pero claro, No, pero- hacéis tanto deporte que os Claro, permite pero cualquier cosa. yo pensaba, ¿qué va a importar que me coma? Claro. Que si algo importaba. Igual alguna lesión yo me la habría evitado si Ya. no me comía las magdalenas que me comía. Claro. Los muffins Los jugando a muffins. la Play con Exacto. Rafael. Exacto. Del Sainsbury's, ¿no? Pero Sainsbury, bueno, además, ¿eh? eso lo supe después. Si lo hubiese sabido antes. Esas cosas que aprendes luego con la carrera. Sí. Pero sí. Porque ahí es que, claro, o sea, me refiero... Pero ¿sabes cuál fue el, no sé cómo decir, el tourmalet de eso? Del amateurismo con en la previa al partido contra el Manchester City. Swansea-Manchester City, que ya venía pues Sí, fuerte. Que nos quitan la sala de reuniones porque había clase de spinning en el gimnasio. No, claro. El día antes. Y tenemos que ir al Holiday Inn Express que había al lado del gimnasio a que nos dejaran una sala para poder reunirnos con las botas puestas, por la carretera. Vamos al Holiday Inn Express, vuelta al campo que había que cruzar otra carretera para entrenar. Y yo miraba a mis compañeros y digo, chicos, si mañana ganamos, si tú cuentas esto... Que parece de un capítulo de The Office. No, claro. Exacto. Dices, somos héroes. Pues ganamos 1-0 a Manchester City con gol de Luke Moore. Y yo dije, pero ves, es que el fútbol, que el Manchester City tenía a un señor que le aguantaba la chaqueta a Roberto Mancini, que era su único trabajo. Entraba al vestuario, le dejaba la chaqueta y cuando salía al vestuario le daba otra vez la chaqueta para salir al partido. Y yo todo esto lo podía ver porque estaba desconvocado, entre otras cosas. Pero dices, ¿ves? O sea, es como el clash de dos mundos y al final, mira, es una, Bueno, es una pelota y en el y Etihad es un juego. tenían aparcacoches, ¿no? En el Etihad sí. Que tú lo veías desde el autobús. Primer partido de liga, yo en el autobús sentado y veía que salían estos fieras y llamaban a uno, llegaba a la aparcacoches, les traía el coche a la puerta de los vestuarios y salían del estadio con su coche. Y yo pensé, madre mía. Y yo decía, qué lejos estamos de esto. Comiéndome una hamburguesa, yo estaba en el lado del autobús. Y el mayor acto de divismo que has visto, si quieres puedes obviar nombres, pero el mayor acto de divismo de decir qué locura es esta que has visto en un vestuario, en un equipo de fútbol. Hombre, todo tenía sus cosas, ¿no? Esto te iba a contar. Esto tenía sus Yo cosas. sí puedo hablar de todo, no pasa nada. Yo vi a Eto'o, me estaba comprando un piso en aquel momento, en el Barcelona B. Entró Eto'o al vestuario con un chándal blanco de Puma, ¿no? Que era su sponsor, Sí. muy blanco. Un gorro peculiar blanco, no era de cowboy, pero era una cosa así un poco tal. Y la manga muy subida y un reloj que brillaba muchísimo. Y un compañero le preguntó, ¿qué, Samuel? ¿200? ¿Vale? Y yo estaba escuchando así, y dice, no. Dice, porque él decía, no, nene, 300. Y digo, ¿300? Digo, ¿qué será? 300.000, digo, el reloj. Digo. Y luego, hostia, que vale como el piso que me estoy intentando comprar. Y claro, no sé si es un acto de divismo, Sí, vamos, pero- En mi libro es un acto de divismo. Efectivamente. pero bueno, pero era la realidad. O sea, Claro. al final son jugadores, son lo máximo. Y para él tener un reloj de ese valor, pues tampoco era... Hombre, Eto'o además, que acabó siendo el jugador que más cobraba del mundo, donde se fue a Lanzi, a ese ruso que sí, cobraba en como... Daguestán. Que yo me acuerdo de estar trabajando y hacer cálculos de cuánto cobraba por minuto Eto'o. De decir, a ver, voy a hacer el cálculo aquí. Voy a usar este tiempo valioso en Excel Por minuto, para por minuto. Pero increíble. yo no creo que él lo hiciera para fardar o... Él era así. Muy... ¿Sabes? Sí, claro. Era así, Sí, ya pero- está. O sea, cada uno es como es. Pero creo que le ofendió lo que dijeran 200. ¿Cómo que 200? No. Pero perdona, que soy muerto de hambre. Claro. Que soy un granjero, como Y yo, tal. y yo decía, Exacto. hostia, claro, esto vale como el piso que me estoy intentando, por el que estoy pidiendo una hipoteca para comprarme. Sí. Pues nada, chicos, me lo he pasado fenomenal charlando con vosotros de tantos temas, que la gente se acerque a 16 minutos, que seguro que se encuentran 100 historias como estas que hemos contado y mejores, y que también se acerque a ver vídeos de la media inglesa, los que estáis a veces hablando juntos, que son muy divertidos y que cuentan muchas historias, y que ha sido un placer teneros.
¿verdad? No, pues Gracias a ti por la invitación. La verdad es que ha sido un placer visitar el hotel y charlar un rato contigo. Así que aquí estamos para cuando quieras. muchísimas gracias. Nos lo hemos pasado igual de bien. Gracias.